Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en nuestra segunda clase sobre Guy de Maupassant, sobre el texto que vamos a ver hoy, Boule de Suif, Bola de Cebo. Así que es la segunda clase dedicada al naturalismo y a este autor, trabajando sobre el problema de la forma breve, de este problema a pensar, de que lo habíamos hablado en la clase pasada, respecto de si es un cuento, si es una nouvelle. Bueno, en verdad siempre es bastante totalitaria la noción de, digamos, de los géneros y la división de los géneros. No es acaso lo importante, pero bueno, marca, digamos, algunas pautas para poder entender el texto y para asediarlo de alguna forma, ¿no? Es un texto corto, es un texto breve, un texto que, como dije, ha traído también los problemas respecto de la escolaridad del texto, ¿no? Que ha sido muy usado o harto usado, digamos, de manera escolar, con lo cual eso en muchos casos le ha quitado, digamos, densidad a la profundidad que el texto en sí tiene, ¿no? Antes que nada, decir que voy a repasar un poco lo que hemos visto en la otra clase, ¿no? Pero decir que es un texto que, más allá del realismo que tiene, realismo, naturalismo, ¿no es cierto? Vamos a explicar acá cuáles son los resabios, digamos, más realistas que tiene, dado que Maupassant se forma en la escuela flaubertiana, ya lo dije, pero hace el avance, digamos, de que este texto aparece justamente dentro del movimiento, digamos, naturalista, que es el movimiento que hoy quiero también un poco avanzar en su desarrollo específico. Dijimos que, dado que el naturalismo sería una vuelta de tuerca, un rizo, digamos, al rizoma, digamos, del realismo, ¿no? Con alguna expresión, digamos, muy fuerte que tiene que ver con cierta pincelada un poco más gruesa respecto específicamente de lo que hay que mostrar, de lo que hay que representar en la literatura. Algo que este texto tiene también, sobre todo, es esta noción, en principio, que es típica, digamos, de los relatos de guerra, ¿no? Que si bien es, digamos, realista, no hay nada más realista, digamos, no hay nada más realístico que la guerra, y eso lo vemos, por ejemplo, lo vemos, digamos, en la literatura desde la Ilíada, ¿no es cierto?, que cuenta nada más ni nada menos que la guerra de Troya, ¿no? Las batallas, digamos, que ahí se narran, que ahí se describen, las éfrasis homéricas, etcétera, hasta nuestros días, lo que podemos llamar las películas que se han hecho en homenaje, por ejemplo, a la Primera Guerra, la Guerra del 14, ¿no? La descripción de las batallas o de las guerras tiene siempre, es un epítome, digamos, del realismo, la descripción, digamos, bélica. Pero también la guerra permite, y esta guerra franco-prusiana permite mostrar, digamos, algo que es importante para mí, que tiene que ver con el comienzo, con el arranque, lo que llamamos el incipit del texto, el comienzo del texto, que tiene que ver con esta noción de atmósfera extraña, atmósfera extrañada, ¿no? Y esto es típicamente maupassanttiano. La idea de que la guerra también es una forma de lo fantástico, en el sentido de que presenta como una atmósfera, no es fantástica la guerra en sí, ni es fantástico la atmósfera, pero la atmósfera que inicia el texto es extraña, ¿no? Hay cansancio, hay algo fantasmagórico, hay casas muertas, hay casas desiertas, hay jirones, hay cansancio de la ocupación, digamos, prusiana, ¿no es cierto? Y todo eso va a estar, digamos, marcado prácticamente por algo que signó esta guerra, que fue la división respecto del nacionalismo y el antimilitarismo, como visiones que fueron dividiendo, sobre todo también en la sociedad francesa, en relación a este texto que está referido a la guerra del franco-prusiana del 70, ¿no? Y aparte es la aventura previa, digamos, entre comillas, a lo que va a ser la Comuna en 1871. Es decir, que esos dos episodios que son bisagra, la guerra franco-prusiana del 70 y la Comuna del 71, están ahí marcando este punto, ¿no? Y entonces ahí tenemos también toda la idea de que ciertos prusianos comían en la mesa, por ejemplo, de los franceses, ¿no? Algunos prusianos bien educados y corteses comían, ¿no? Tenían que darles, digamos, estas los mismos, digamos, nativos, los mismos locales le daban de comer, ¿no? Es decir, cómo la guerra pone blanco sobre negro, negro sobre blanco, ¿no? Esta idea de contraponer, digamos, figuras, ¿no? Y a la vez exacerbar de alguna forma esto que es eminentemente político, que es la idea del nacionalismo, la idea de un nacionalismo y una vieja, una vieja, digamos, un viejo encono que hay específicamente entre Francia y Alemania, que va a tener a este episodio como el episodio, digamos, de partida, ¿no? Hay gente directamente que habla de las tres guerras, ¿no? Yo lo dije ya, que es la guerra de la guerra franco-prusiana como primer episodio, el segundo episodio, que es el episodio de la Primera Guerra Mundial, y el segundo episodio de la Segunda Guerra Mundial. Y todos son episodios, digamos, donde la batalla, digamos, entre Francia y Alemania es muy importante, ¿no? Pero entonces todo este clima atmosférico, que es el principio, ¿no? Lo quiero señalar dentro de lo que se constituye como un texto eminentemente naturalista y un modelo de texto naturalista, ¿no?
más allá, texto corto naturalista, digamos, los modelos de los textos naturalistas serían las novelas de Zola, ¿no? A pesar de que, como ya dije, cuando uno lee novelas de Zola debe distinguir muy bien, y aparte muchos de los presupuestos naturalistas de Zola fueron escritos a posteriori de sus obras. Esto también es importante. Prácticamente como que el movimiento tiene un manifiesto, ¿no es cierto? Son todos los, digamos, los manifiestos naturalistas que son a posteriori de la obra. Esto ocurre a veces en la historia de la literatura, no es que yo tengo, ¿no?, primero el manifiesto y el programa, la idea programática de ese movimiento, y luego tengo las obras, sino que primero tengo las obras y luego tengo el programa, ¿no? Un poco lo que nos pasó cuando vimos Racine, ya lo dije, ¿no? Atención, porque esto vuelve sobre la broma borgiana, ¿no?, que yo conté en la primera clase. Los franceses, antes de escribir, piensan a qué grupo voy a pertenecer, a qué grupo o movimiento voy a pertenecer, ¿no? Y luego escriben. Bueno, esto sería una suerte de broma borgiana que es interesante pensar en términos de que habría una idea como de primero me pienso a qué movimiento voy a pertenecer y luego escribo esa literatura, ¿no? El realismo y el naturalismo no lo podemos distinguir, digamos, siempre es muy importante en literatura la periodización, periodizar. Yo les dije también a ustedes, en los parciales, en los trabajos, la periodización es importantísima en literatura. Yo tengo que periodizar a qué obra, en qué estado de la obra de ese autor estoy trabajando, a qué movimiento pertenece. Son elementos, digamos, que parecerían estar básicos, pero nos ayudan mucho para pensar también la literatura en términos de discursos sociales. Un discurso que no está, digamos, por fuera, sino que justamente es un discurso que está, digamos, adentro de la orbe, digamos, social. Es una ciencia social, de alguna manera, ¿no? Sartre decía que lo que hacen las obras de literatura es regurgitar su tiempo, regurgitar su época. Me gusta mucho esta imagen, es un poco fuerte, es una imagen sartreana, pero la literatura regurgita su época, vomita, escupe, devuelve su época, ¿no? Esto es muy interesante. Y este texto es un texto que regurgita su época, regurgita la experiencia de la guerra franco-prusiana. Pero como no podemos determinar, lo que sí podemos fijar es toda la noción del Segundo Imperio, esta base, digamos, francesa que va de 1851 a 1870, ¿no?, que tiene que ver específicamente con el Segundo Imperio, ¿no?, y que va a tener con el fin del realismo, o un realismo casi paroxístico, ¿no? Nosotros hablamos de los tres realismos, ¿no es cierto? Stendhal, Balzac y Flaubert, y ahí terminando ya en las postrimerías del realismo flaubertiano, con su última obra, que es una obra totalmente experimental, Bouvard et Pécuchet, se las recomiendo, que es una obra que da finiquita prácticamente el realismo, digamos, flaubertiano, ¿no? Ahí es donde, digamos, podemos hablar evidentemente de esos momentos, que son momentos como cuando se junta el río con el mar, son esos momentos, digamos, bisagra, donde yo no puedo distinguir muy bien qué está pasando entre el realismo y el naturalismo, como pasamos de ese pliegue a un pliegue un poco más cargado y fuerte, ¿no? Pero lo cierto es que en las postrimerías, digamos, de los finales de la década del 60, 1860, ahí ya tenemos, digamos, la aparición de el tema, digamos, naturalista, que está impregnado, como todo el realismo y también el naturalismo, de un tema clave, ¿no?, que es el tema del dinero. Atención con esto, el dinero. El dinero podría ser el tema de Paul Swift, es el problema del dinero. ¿Cómo llegaron ahí? ¿Por qué se están salvando ahí? Atravesando con esa carroza hasta Dieppe. Y además, ¿quién tiene dinero y para qué sirve ese dinero? Que de hecho no sirve para llevar esa canasta que va a llevar Elizabeth, pero va a marcar y va a ser marcador de los personajes. Y esto es un elemento del realismo y del naturalismo, cómo marca a los personajes por lo que tienen, por lo que ganan. Ya dijimos que Balzac es en eso un precursor. Dice cuánto ganan sus personajes. ¿Cuánto gana? ¿Cuál es el salario que tiene César Birotteau? ¿Cuánto gana? ¿Cuánto consiguió Bottin? ¿Cuánto va a conseguir de la herencia del coronel Javert? Esto es clave. Y ahí aparecen, aunque nosotros no tengamos idea de cuánto dinero está hablando, o podamos tener una sola idea de cuántos francos, si es una fortuna o no, es muy interesante, ¿no?, saber la ganancia que tiene específicamente. El dinero va a ser clave. Clave, 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 clave. Digo un poco a modo de broma. Saben ustedes que el poeta Ezra Pound, en su famoso libro The ABC of Literature, el ABC de la literatura, decía: los únicos escritores que importan son los que hablan de la plata, del dinero. Atención con esto, ¿eh? Él decía que estaban los que hablan de la plata, los que no han hablado de otra cosa finalmente que de la plata. Esos son los que valen. Y ahí está Shakespeare con El Mercader de Venecia, El Cuarto de Libra, Balzac, Molière, Dante, cómo los ubica a los usureros en el infierno. Esos son los grandes autores, los que tratan del tema de la guita. Es muy arbitrario esto que dice Ezra Pound, pero es muy interesante de pensar.
que el dinero está ahí, digamos, en la base, digamos, de las producciones, digamos, literarias de rango, ¿no? Y acá es el momento, sobre todo, de Rothschild y de Isaac como símbolos de las grandes fortunas. Atención, porque el naturalismo va a tener, digamos, entonces un ecosistema por debajo, que es un ecosistema que llamaríamos en griego, ¿no es cierto?, crematístico, ¿no? Lo crematístico, es decir, el dinero como tema recurrente, ¿no? Que ya viene, por supuesto, en Balzac, en Corrió, ¿no? Esto es importante, ¿no? Pero acá va a tener también importancia. Piénsenlo en términos del dinero, este texto, ¿no es cierto? Y los imaginarios del dinero, ¿no? Y que qué es lo que puede y no puede comprar ese dinero, porque de hecho esa hambre que van a tener ahí, ese hambre que van a tener ahí, y también la forma de poder pasar, ¿no? No va a ser poder ser pagada con dinero, sino que va a ser pagada con el cuerpo de una mujer, ¿no? Acá diría yo, aludiendo un poco a lo que estamos diciendo, todo cuerpo es político, ¿no? Estos cuerpos disidentes son cuerpos políticos, ¿no? El cuerpo de esta joven, de esta muchacha entrada en carnes, para decirlo eufemísticamente, ¿no es cierto? Ese cuerpo es político, ese cuerpo va a tener que exponerse al enemigo para pagar el salvoconducto. Atención con eso, ¿con qué se paga entonces? Como en Shakespeare, se paga con la carne, se paga con la carne para poder seguir. Atención con esto, ¿no? Ella que ha sido a la vez, digamos, la dadora de alimento, ¿no es cierto?, a todos los que están ahí metidos. Bueno, además estamos en el momento importante donde prácticamente se termina esta interesante elemento, que es el elemento ambulatorio. ¿Cómo va a ser el último? Ya estamos en las postrimerías, ¿no? Faltan 20, 30 años para que aparezca el auto, pero lo que son toda la literatura que podría ser la literatura del siglo XIX, la literatura de las calesas, la literatura del fiacre, la literatura de la carroza, está terminando, está llegando a su final. Y es muy importante esto, muy importante, ¿no? Porque vamos a tener, por supuesto, todo lo que tiene que ver la delegación, la marcha, lo ambulatorio, todo lo que tiene que ver con la idea de viaje, la idea de trayecto, que es muy importante en este relato, porque da las marcas de las condiciones de posibilidad en que este relato se produce. No es un relato fijo en una casa, en un palacio, es un relato que ocurre en un transporte, en una transportación. Ellos se están transportando, ¿no es cierto?, atravesando, digamos, ¿no es cierto?, no un campo de batalla, pero una tierra invadida, ¿no es cierto?, y esto es importante en términos de lo que va a ocurrir, ¿no? Lo pienso porque ustedes no lo hemos visto este año, pero conocerán seguramente la famosa escena de Madame Bovary, con el fiacre de Madame Bovary, ¿no es cierto? Y ella adentro del carro, ¿no es cierto?, haciendo el amor con su amante León, adentro del carro, que da vueltas por toda la ciudad. Ellos adentro hacen el amor y van dando vueltas, y el cochero no entiende cuando le dicen seguí dando vueltas, porque ellos los dos se están acostando adentro del carro, ¿no es cierto? Y todo lo que pasa ahí, escena que ha interesado mucho al psicoanálisis, ¿no? Vuelvan a esa escena, pues es una escena fundamental para entender lo ambulatorio, la cópula dentro de una transportación. Esto está en Madame Bovary. Madame Bovary haciendo el amor con su amante adentro de un carro. Una escena clave, ¿no? Supuestamente una escena que Flaubert ha tomado de Mérime. No es la primera vez que ocurría la idea de esto de hacer el amor, digamos, adentro de un carro. Estamos en pleno siglo XIX, 1856, ¿no? Y se supone que Flaubert la tomó del famoso texto también interesante de Prosper Mérimée, La double méfiance, la doble desconfianza, ¿no? La doble desconfianza o dos veces la confianza, ¿no? Hay varias traducciones. Ahí hay una protoescena respecto de esto, ¿no? Lo estoy diciendo porque es el momento de los grandes medios de comunicación, es decir, los trenes, ¿no?, que son realmente, como decía Théophile Gautier, las catedrales de la humanidad de los tiempos modernos, son las estaciones de trenes, ¿no? Y son las grandes catedrales de los tiempos modernos. Se están construyendo ahí, en esos momentos, ¿no? Hoy vamos al Musée d'Orsay. El Musée d'Orsay era una estación de tren. Vayan a Constitución, vayan a Retiro. Son catedrales, son bellezas. La Central Station de Nueva York. Son toda esa época, ¿no es cierto? Y estoy hablando de América. Imagínense en Europa. Son las grandes catedrales del tiempo moderno que tienen que ver con la locomoción, digamos, del tren, ¿no? Zola va a trabajar eso con el fenómeno de los trabajadores ferroviarios, ¿no? Y entonces estamos justamente acá en la época en que hay toda una batalla respecto del problema del progreso, que en 1867 la Exposición Universal de París. Saben ustedes que la Exposición Universal de París son esos momentos en los cuales, bueno, el progreso muestra su adelanto, ¿no?,
las naciones del mundo, hacen sus presentaciones y tienen sus pabellones. Argentina tuvo sus pabellones en la Exposición Universal de París, ¿no? Y no olviden ustedes que la Exposición Universal de París modificó el paisaje parisino, porque ustedes saben que la Tour Eiffel es justamente una construcción que era temporaria, imagínate vos, temporaria, ¿no es cierto? Para que luego quedó, ¿no es cierto? Con la disputa que generó esa belleza y a la vez ese adefesio, porque en el momento que se creó se construyó la Tour Eiffel, que hoy es modelo de Francia, es insignia de Francia, de toda Francia y de Europa también podríamos decirlo, no fue amada en su momento, ¿no es cierto? No fue querida en su momento, ¿no? Esta es la famosa frase que se le adjudica a Maupassant, ¿no? Que él iba a tomar a desayunar a la Tour Eiffel. ¿Por qué? Porque desayunando la Tour Eiffel no se ve la Tour Eiffel. Qué felicidad, porque cortó el paisaje, digamos, de París, ¿no? La planicie parisina, ¿no es cierto?, con sus islas y el Sena, fue cortada por ese adefesio, esa cosa, digamos, vertical que apareció ahí, ¿no? Estoy pensando en la modificación del paisaje urbano. Importantísima la aparición de la Tour Eiffel en París. Bien, y entonces acá lo que aparece sobre todo, volviendo a nuestro tema, es esta idea del progreso científico considerable, ¿no? Todo lo que va a tener que ver con el progreso, digamos, científico que está dado y que va a ser el dinero, las exposiciones universales, la burguesía, los nuevos trabajadores, los medios de comunicación, va a ser todo el marco específico para la novela naturalista en gestación, ¿no? Que no se contenta con describir lo real, sino justamente explicar las circunstancias de lo real. Acá me permito, digamos, una definición del naturalismo. El naturalismo explica las condiciones de lo real. Explica las condiciones de lo real, quiere definir, quiere enunciar, quiere entender por qué las prostitutas trabajan, por qué tienen que trabajar, en qué condiciones trabajan, por qué trabajan los ferroviarios, en qué condiciones lo hacen, las muchachas de las tiendas, las grandes tiendas que se van a abrir en París, ¿no? Que va a ser motivo, por supuesto, de las novelas de Zola. Hay muchas películas en Argentina sobre las mujeres que trabajaban en las tiendas ya desaparecidas de Buenos Aires, ¿no? Ustedes todos acá son muy jóvenes, pero yo me acuerdo, me llevaban a Harrods. Acá tuvimos Harrods, el único país del mundo donde hubo un Harrods fuera de Inglaterra. Está ahí todavía el monumento, perdido y desierto, en Florida y Córdoba. Yo cada vez que paso por ahí casi me persigno, ¿no? Acá me llevaban a mí a ver los Reyes Magos, me acuerdo los 3 pisos de Harrods, ¿no? Y no soy tan viejo para ver Gath y Chávez, otra de las grandes tiendas. Piensen en las tiendas que hubo en Argentina, en Buenos Aires, desaparecidas. En Rosario también, lamentablemente desaparecidas. Otro mundo, un mundo que hoy no podemos de alguna manera concebir, pero que ha dejado, digamos, estos mastodontes abandonados. Piensen en esa París, en las grandes tiendas, ¿no? Y entonces que el naturalismo va a pensar las condiciones de esas chicas tiendistas, ¿no? De esas chicas que trabajaban ahí. La doctrina naturalista, ahora me voy a especificar sobre esto, la doctrina naturalista es un término del naturalismo, es un término específicamente que viene de Zola, en verdad no viene de Zola, viene sobre todo de la gran influencia que va a tener un médico, ¿no es cierto?, que es Claude Bernard. Bernard con B larga. Claude Bernard va a ser este médico, ¿no?, que escribe la introducción a la medicina experimental, que fue de gran influencia, no solo para Flaubert, no solo para Maupassant, sino también para Zola, ¿no? Y ahí es donde lo que aparece es esta idea, ¿no? A veces le pasa a la literatura esto. Atención con esto que voy a decir. A la literatura le agarra por momentos la idea de que no basta con la literatura. Entonces la literatura tiene que tomar algún tipo de otra ciencia paralela o disciplina paralela para pensarse. Para pensarse. Atención con esto. Es un momento, la literatura tiene esos raptos, ¿no? Por ejemplo, bueno, la literatura tiene que ligarse con las matemáticas, ¿no? Estoy pensando en el movimiento del Oulipo, ¿no? Donde se piensa la relación que hay entre matemática y literatura, por ejemplo, ¿no? O lo que se llama, saben que Oulipo son las siglas de Ouvroir de Littérature Potentielle. Establecer las relaciones que hay entre las matemáticas y la literatura. Y hay muchas, por supuesto, ¿no? De hecho, ya lo dijimos, ¿no? La poesía medida, la poesía métrica, es todo número, hay que escandir las sílabas. Y si escandís mal, sonaste, no sabés entender un poema medido. Y la poesía es métrica, es metros en griego, que es medida. Hay una relación directa entre la matemática. Bueno, Borges, hay libros sobre Borges y las matemáticas, las parábolas, ¿no es cierto? Creo que Guillermo Martínez ha escrito un libro sobre, y varios, Alberto Rojo también, sobre la física y Borges, ¿no? Bueno, son momentos en que la literatura se presta o necesita, fagocita de esas ciencias duras, entre comillas, duras, mejor dicho, sí, son duras, ¿no? Porque la literatura, digamos, es una disciplina un poco blanda.
¿no? Entonces, en el naturalismo es un gran momento donde se va a pensar la literatura con la especificidad de las ciencias duras. Se le va a pedir a la literatura que trate lo real como un modo de descripción exacta y científica de los medios sociales en que esa realidad ocurre. ¿Me están siguiendo, no? Y en eso, ¿no es cierto? Ahí es donde va a generarse, digamos, ese primer tema del naturalismo, que es la guerra. Es el primer tema, pero el pórtico, digamos, del naturalismo va a ser en la guerra, porque estos medanistas, atención con esta palabra que la tomo en los exámenes, medaniste, la tomo, el otro día le tomé un examen sobre esto, no sabía lo que eran Les Soirées de Médan. Les Soirées de Médan es el grupo, ¿no es cierto?, que iba a publicar esos primeros textos naturalistas y se han llamado los medanistas. Los medanistas, atención con este término, por favor, fijarlo, en 1880, que alrededor de Zola, alrededor del señor Zola, otros nombres, Séard, Alexis, Maupassant, Henrique y Huysmans, ¿no es cierto?, distintos autores, son 6, ¿no es cierto?, los autores que va a haber ahí, se van a reunir en las veladas de Médan, Médan, una localidad, y ahí van a producir, digamos, estos textos, ¿no? Hay algunos textos que generan en la historia de la literatura que están hechos casi por un encargo. Hay un encargo que lo genera. ¿Cuál es el origen de este texto? Es muy interesante. El encargo. Se encargan ellos que cada uno va a escribir algún relato sobre la guerra franco-prusiana y el que más se engancha, para decirlo vulgarmente, es Maupassant, que no solo va a escribir Bola de Cebo, sino que tiene un conjunto que creo que ustedes en prácticos con el profesor Caputo van a trabajar otros cuentos de la guerra franco-prusiana. Hay unos muy interesantes, sobre todo la relación entre la prostitución y la guerra, y cómo la guerra precisa de la prostitución y cómo los soldados, los nativos y los enemigos van a tener que pasar, digamos, por el cuerpo de la prostituta. El cuerpo político de la prostitución como un cuerpo disidente, un cuerpo de las trabajadoras sexuales, donde ahí se opera la guerra. Ahí se opera la guerra, ahí se opera la invasión, ahí se opera la depredación del cuerpo femenino, todos los temas que estamos trabajando en nuestro programa. Bien. Dado que nada existe fuera de la naturaleza y que hay un rechazo a una explicación metafísica, entonces todo lo que va a ocurrir ahí es que todo debe ser explicado al interior de lo real y al interior de la naturaleza, porque por algo se llama naturalismo. Naturalismo. Naturalismo, justamente, nada existe fuera de la naturaleza y todo debe ser explicado al interior de la naturaleza. ¿No es cierto? Y esto es lo que ha generado esta noción que Zola la va a llamar de alguna manera, la va a llamar, mejor dicho, no de alguna manera específicamente, novela experimental. Son novelas experimentales las novelas naturalistas, porque son novelas que no son tanto novelas en el sentido clásico, sino a veces se habla de novela documento. Habrán escuchado esto de novela documento, ¿no? Son narraciones ficticias, pero no basadas en lo real, sino basadas en la observación de lo real. No es basado en un hecho real. Puede haber, pero no basado en un hecho real, sino basado en la observación de la realidad. Es más un estudio teórico, ¿no es cierto?, que define las características de cómo capturar lo real. Atención con esto, novela documental. Es una novela documento. Es una novela donde una ficción va a dar cuenta de un tratamiento sobre lo real. Y utiliza métodos experimentales que vienen a partir de la medicina. Así como la medicina registra, toma nota, hace diagnóstico, toma elementos clínicos, ¿no es cierto? Lo mismo, bueno, ¿dónde trabajan las prostitutas? ¿A qué hora? ¿Cuántas horas? ¿Cuánto ganan? ¿Quién las maneja? Todo. Hay toda esa data que va a aparecer filtrada por, digamos, el envase, digamos, ficcional, pero va a estar basado en esa, digamos, observación muy profunda sobre la captación de lo real. El principio de Zola es que el hombre no vive solo, sino que el hombre vive en sociedad y en un medio social. En esto clásico podríamos decir que hay toda una rangambre muy balzaciana. Balzac, con su realismo social, dice justamente que el hombre vive en marcos, ¿no es cierto? Y él lo ve casi de manera de hojaldre, como escenas del campo, escenas de las militares, escenas parisinas, ¿no?, que van a constituir todo ese gran monumento un poco infernal de descripción que hace Balzac de la sociedad, digamos, francesa de 1830 a 1850. Pero Maupassant y los medanistas lo que van a hacer es justamente, ¿no?, analizar el hombre en la sociedad, el hombre en su medio, y ese medio que se modifica todo el tiempo sin cesar. ¿Y cuáles son los fenómenos que van a modificar eso? Bueno, uno de los grandes fenómenos de modificación, de alteración de una constitución social es la guerra. La guerra, ¿no? Entonces Zola dice, nuestro estudio está ahí, en el trabajo recíproco
de la sociedad sobre el individuo y del individuo sobre la sociedad, y en este caso muchas veces mutado, ¿no es cierto?, por la fenoménica, digamos, bélica que va a marcar todo, ¿no? Es decir, que por un lado hay una forma de retratar lo bélico en la instancia bélica, pero atención con esto, la idea es reemplazar de alguna manera las novelas de la pura imaginación por las novelas de la observación y de la experimentación. Me pongo en plan profesor. Atención con lo que acabo de decir. Reemplazar las novelas de la pura imaginación, si eso existe, lo que llamamos la ficción pura. ¿Existe la ficción pura? Sí, existe, ¿no? Bueno, pero no es lo que quieren hacer los naturalistas, sino una novela de observación y de experimentación. Quiere decir que son historias inventadas, ficticias, podrían llegar a estar basadas en hechos reales, pero no es la idea. La idea sobre todo es que la novela esté basada sobre un efecto de la observación y de la experimentación. El fin último del naturalismo es buscar la causa del mal social. Buscar la causa del mal social. ¿Qué pasa? ¿Y qué anida ahí en el mal burgués? ¿Qué anida ahí en la iglesia? ¿Qué anida ahí en los apátridas? ¿Qué anida ahí en la prostituta esta que toma ese carro? ¿No? Entonces, la estética naturalista lo que se propone, que se vuelve una estética, digamos, que podríamos llamar, en algún sentido ya en 1880, finisecular, está empezando el declive del siglo, ¿no? Está empezando el declive del siglo, ¿no? Aparte, si yo tuviera que hacer acá una periodización, voy a decir primero realismo, luego naturalismo, y lo que viene ahí concomitante es el decadentismo. Huysmans, el gran autor de Arrebourg, a contrapelo o a contramano, esa novela extraordinaria, estética, sobre un esteta, Huysmans, perteneció al naturalismo y después se pasó al decadentismo. El modelo, el epítome del decadentismo esteticista es Oscar Wilde. Y ahí el siglo termina y fenece prácticamente. No estoy hablando de alguien de la tradición inglesa, pero bueno, tendríamos en Francia, Huysmans, que venía del riñón justamente del naturalismo y que luego va a devenir, digamos, un escritor, digamos, estético y decadentista, ¿no? Bueno, ¿qué es el gigantismo? ¿Cómo? El gigantismo, ¿con qué se caracteriza? El decadentismo es justamente un tipo de reproducción que justamente va a abrirse de toda esta reflexión de novela de observación y de experimento, sino que va a ser novelas específicamente de un decadentismo un poco como un barroco, como un manierismo de las formas. En Huysmans, por ejemplo, va a haber un gran personaje que es Des que es una suerte como de personaje estético que vive rodeado de arte, rodeado de belleza, rodeado de objetos raros, objetos exóticos. Estoy pensando en el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde. Hay toda una estética ahí que acompaña y muy decadentista, ¿no es cierto? Casi como pre-kitsch o pre-camp, de alguna manera, que no tienen absolutamente nada que ver con el naturalismo, como si fueran a otro lado. Resistiendo esta idea de observancia todo el tiempo de lo social, se van a un lugar tremendo. Y Des va a ser el personaje de A Contrapelo, ¿no? Que es un personaje aislado, una suerte como de hombre artista, hombre esteta, que vive en una suerte como de torre de marfil. No tiene nada que ver con esto que estamos viendo. La estética naturalista entonces lo que hace, vuelvo al tema, alargar los límites de la novela, ¿no? La novela como proceso verbal, ¿no? Y lo primero es reconocer el tipo. La primera importancia es reconocer el tipo. Yo ahora no puedo dar clases de teoría literaria, pero saben ustedes que no es lo mismo un personaje que un tipo, y es lo mismo un personaje que un prototipo. Bueno, esto es básico, ¿no? Pero no es lo mismo. Se presupone que el personaje tiene una carnadura que el prototipo no tiene. Pero lo primero que debe hacer el naturalismo es captar el tipo, es decir, la reproducción exacta de la vida en la ausencia de todo elemento novelesco. Antes que Elizabeth esté construida como Elizabeth, ¿no es cierto? Que evidentemente es un personaje, ¿no? Yo creo que lo primero que hace el escritor naturalista y lo que primero que hace Maupassant con Bolsuif es justamente captar el tipo de prostituta, ¿no es cierto? El tipo de trabajadora sexual que será ella, y luego le va dando una carnadura, que es una carnadura, como sabemos, psicológica, física, anímica, digamos, de sus costumbres, etcétera. Que lo vamos a ver todo en el relato específico, ¿no? Atención, porque en algunos de estos rasgos que constituyen la construcción del personaje como constructo va a generar algo muy importante, que es también que ahí alguna que otra pincelada naturalista se va
a descarnar de manera específica. Digo descarnar en el sentido de que se va a pronunciar ahí el naturalismo. Yo dije que en un lugar donde hay un naturalismo, no en todo grotesco ni en toda exageración hay naturalismo, pero bueno, sabiendo que esto está en el marco de los medanistas y del naturalismo, yo tengo que decir, cuando describe, atención, la famosa descripción de los dedos gordos como chorizos o como salchichas de Elizabeth, ahí hay un elemento naturalista que es una suerte de observación, digamos, desmedida un poco de lo real, ¿no? Ojo, porque ustedes me van a decir, bueno, pero hay descripciones grotescas en Flaubert y eso no es naturalismo. Es verdad, pero teniendo en cuenta que estamos en el marco de una producción naturalista, yo tengo que pescar ahí donde hay un ribete, digamos, más de pincelada gruesa, que me permite pensar que ahí está remarcado este naturalismo. Vuelvo al concepto de tipo. El tipo, a lo primero que haría entonces el escritor naturalista es captar el tipo y sobre ese tipo construye el personaje. ¿Mm? Pero bueno, no voy a hablar acá de la famosa clasificación de personajes de Forster. Forster habla de personaje plano y personaje redondo. Personaje plano, plate character o round character. Bueno, este es un personaje redondo cuando el personaje tiene todo un elemento. Hay personajes que no necesariamente, hay personajes planos en muchas novelas, donde yo no sé mucha cosa de ese personaje. En cambio, otros personajes, los protagonistas, son personajes redondos, porque me tienen que dar un montón de elementos de perspectiva para que yo lo vaya construyendo, ¿no? Yo me atrevería a decir, utilizando la clasificación de Forster, ¿no? Muy general como la estamos presentando, que en el caso de Elizabeth hay elementos para pensar que es un personaje, por supuesto, porque es la protagonista redondo, pero a la vez no tengo tanto, no es, bueno, también por la extensión, digamos, del texto, ¿no? Y por las características, pero no es un texto. ¿Cómo se llama el texto de Forza? Forster. ¿Cómo se llama el texto? ¿Cómo? El texto, ¿cómo se llama? El texto se llama Aspectos de la novela. Aspectos de la novela. Aspects of Novel. Y ahí caracteriza qué son los personajes, qué tipo de personajes. Bien, continúo. ¿Qué debe hacer un personaje? ¿Qué debe hacer un novelista naturalista? Investigar el terreno, revisar los documentos, establecer escenarios, mostrar la realidad exacta y triste así como sea, ¿no? Y sobre todo también, bueno, entre otros elementos, estudiar racionalmente y sin prejuicios sociales y morales a la sociedad. Es decir, lo tiene que estudiar fríamente y racionalmente cuáles son los prejuicios sociales que van a aparecer, y este texto en eso es un texto paradigmático, ¿no? De lo que vamos a ver acá, ¿no? Mostrar sobre todo las relaciones que podríamos llamar entre medio social e individuo, entre comportamiento y herencia, ¿no? Cómo reacciona ella acorde a, digamos, su origen y su condición. Cómo eso va a caracterizar, digamos, su condición de trabajadora sexual va a ser fundamental para la peripecia, digamos, de la obra, específicamente. ¿Qué no hay en las novelas naturalistas? En las novelas naturalistas no hay, en las novelas naturalistas no debe haber ni héroes ni superhéroes. Yo podría decir que por la entrega que hace sí es una suerte como de heroína, ¿no? Pero no es una heroína de ninguna manera Bull Swift, no la podemos tratar así, porque no hay héroes sobrehumanos, digamos, en las novelas naturalistas. No hay personajes estilizados. Eh, la verdadera intriga de una novela naturalista es una intriga que tiene que ver específicamente con captar de alguna manera esto que ha sido muy común en Francia, que es el morceau de vie, un fragmento de vida. Que la literatura capte un fragmento de vida. Morceau en francés es fragmento, un trozo de vida, ¿no? El morceau de vie. Yo tomo ese momento de esa vida de ella, ¿no? Yendo en el carro hasta Dieppe y ahí lo muestro. Hay que captar ese momento de vida. Casi con algo que podríamos llamar, que está relacionado, yo lo digo y lo pienso, para que ustedes lo utilizan, ¿no? En esta figura muy interesante de la literatura que es el cuadro de costumbres. Saben lo que es un cuadro de costumbres, ¿no? Cuando yo quiero a través de eso retratar algo específicamente que tiene que ver con un cuadro de costumbres, ¿no? ¿Cuál es el más grande texto de cuadro de costumbres de la literatura argentina? ¿Con que nace nuestra literatura? Nuestra literatura argentina nace con un texto que no sabemos si es un cuento, si es un panfleto o si es un cuadro de costumbres. ¿Cuál es? Pregunto. La cautiva. No, pero estuviste cerca. No,
La cautiva no, El matadero. el matadero, por favor, el matadero. Miren, por favor, cuando habla de las negras carniceras, de las negras matarifes, de los matarifes, de los verdugos, los cachos de carne, los cachos de cebo, los cojones colgando del toro, la mugre, las ratas, el barro, eso es un cuadro de costumbres. Más naturalista no podría ser, ¿no es cierto? Igual estamos hablando mucho antes del naturalismo, ¿no? Estamos hablando de 1837, un texto de 1837 publicado de manera póstuma, ¿no? Por Gutiérrez. Pero atención con esto, ¿no? Interesante. En el matadero hay descripciones que son realmente feroces, tremendas, de un naturalismo atroz, ¿no? Cómo se matan por los pedazos de carne que va a haber ahí. Y se dice que justamente lo que hay en el texto, en la primera parte sobre todo, es un cuadro de costumbres, cómo es el funcionamiento de un matadero como alegoría, digamos, del rosismo, ¿no es cierto? Bueno, es interesante que tengan esto en cuenta. Bueno, Maupassant y el naturalismo. Es importante que ustedes lean, es importante para nosotros como bibliografía, el prefacio de Pierre et Jean. La concepción de la novela, más allá de que la trabaje Maupassant ahí una concepción de su novela, es una novela corta, Pierre et Jean, pero sin embargo en esa novela, en ese prefacio, va a ser fundamental porque nos va a dar las pautas prácticamente para pensar el texto naturalista a partir de Maupassant. Nosotros podemos tomar, bueno, los trabajos de Zola sobre la novela experimental, la novela naturalista, no. Vayamos al prefacio de Maupassant porque ahí está postulado sus principios. Y él va a decir, por supuesto, a propósito de esto, que la reproducción exacta de la vida en una obra novelesca es imposible. Ya sabemos que eso es un imposible, es una ilusión. Yo ya dije a veces el concepto de ilusión, ¿no? Lo que nos vende un libro, nos vende una novela es una ilusión, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, mucho lo que dice Pierre Bourdieu. Cuando yo me compro una biografía de Napoleón, ¿no? Yo me leí los 4 tomos de Galop de Napoleón, los 4 tomos de Napoleón, porque me fascina la vida de Napoleón y he leído varias biografías. Los 4 tomos, cada uno debe tener 500 páginas, 2000 páginas. ¿En esas 2000 páginas se resume la vida de Napoleón? No, no. Bourdieu me vendió una ilusión de vida de Napoleón y yo lo compro. En esas 2000 páginas lo que compré es una ilusión de vida, que es lo que hace la literatura, ¿no? Para mí el más complejo de todos los artes, ya lo dije, es la ilusión temporal. La ilusión temporal. Cómo una novela nos da la construcción del tiempo adentro de la diégesis. Ese es el gran misterio de la literatura. Cómo hacer que el tiempo parezca que está ahí adentro funcionando. Bueno, entonces, no, lo que dice Maupassant es que, bueno, la obra novelesca es imposible, pero debería retratar de manera lo más exacta posible, ¿no es cierto?, esa reproducción de la vida. El fin no es contar una historia, sino justamente hacernos pensar sobre el sentido oculto de los hechos, ¿no? Y que justamente para emocionarnos, y fíjense que la palabra que usa, para emocionarnos, se debe reproducir todo delante de nuestros ojos con una escrupulosa verosimilitud. Hay algo que tiene que ver con el ver. Yo tengo que ver, ¿no? Stevenson hablaba del ojo del lector. Yo tengo que ver, ¿no? Y se dice que los grandes escritores son los que nos hacen ver. Si no está usada la palabra exacta, si no está muy perfilada la descripción, yo no entro en el juego porque me doy cuenta que ahí hay un escritor un poco holgazán. No está describiendo como debería ser descrito todo para que yo lo vea. Y lo que tiene que hacer entonces, vuelvo a decir, es tomar un fragmento y ver cómo se combaten ahí los medios sociales, cómo se luchan los intereses burgueses, cómo se luchan los intereses del dinero, cómo se lucha la normatividad del matrimonio. Por ejemplo, hay matrimonios en este carro. Y eso lucha contra la noción de la prostitución, porque sabemos quiénes van a las prostitutas. Los intereses de la política se van a ver ahí, cada uno tiene una concepción política diversa. Entonces él tomó un fragmento de vida y lo que tiene algo muy interesante el relato, en esto del transporte que ya lo conté, es que está todo metido ahí adentro. Que casi podría decir yo, es una forma como aristotélica de recrudecer el drama. Así como decía Aristóteles, que en la unidad de acción, en la unidad de lugar, retocada por los italianos, ¿no? Pero la unidad de lugar debe ser concentracionaria, en el peor sentido, porque ahí el drama va a surgir más. Bueno, acá está todo adentro de ese transporte, ¿no? Y entonces, él lo que va a defender es, en ese prefacio, es justamente que cada escuela, si cada escuela
produce o genera sus procedimientos de composición, ¿no es cierto? Él sostiene que la escuela naturalista, a veces él dice realista o naturalista, ¿no? Pretendía indicarnos la verdad. Nada más que la verdad y toda la verdad. Atención con esto, ¿no? A pesar de que, por supuesto, siempre él entiende que el novelista transforma la verdad constantemente, ¿no? Transforma la verdad, ¿no? Pero lo que se presupone es que uno tiene que hacer una combinación ingeniosa de la lengua para poder lograr justamente eso que define específicamente como la descripción, digamos, de lo real. La descripción de lo real. Y lo que debe rechazar el naturalismo en esta descripción de lo real es contar algo que parece excepcional. Evitar aquello que pueda parecer excepcional. Porque lo excepcional no está dentro de lo real. Dentro de lo real o dentro de lo posible. ¿Mm? Bien. Entonces, hay cierto rechazo a la intriga, digamos, de la excepcionalidad. Hay rechazo a la idealización de los sentimientos. Hay personajes que están determinados por su medio social o por su educación. No hay ninguna complacencia con los personajes, de hecho no hay complacencia con Elizabeth, ¿no? Hay rechazo de la escritura subjetiva, todo tiene que ser bien objetivista. Hay una observación minuciosa de lo real, ¿no? Hay un rechazo de lo imaginario, porque en verdad todo debe ser de alguna manera producto, digamos, específicamente de lo real, ¿no? Específicamente, y bueno, ahí es donde se va a armar, digamos, esa construcción que podríamos llamar, digamos, la construcción naturalista o el modelo, ¿no? Ya dije que la doctrina naturalista es una doctrina específicamente que va a venir específicamente de Zola, ¿no? Pero en el caso de Maupassant tiene una importante aporte, ¿no? Un importante específicamente aporte, a pesar de que únicamente disponemos de algunas cartas de Maupassant, muchas cartas, perdón, de Maupassant sobre el tema este del naturalismo, y el prefacio de Pierre et Jean, que yo les pido por favor que lo tomen. Y el naturalismo en su conjunto, ya lo dije, ¿no es cierto? Va a tener a un maestro, a maestros declarados, que son sobre todo Gustave Flaubert, y un amigo de Flaubert que se llama Louis Bouillet, que es el amigo de Flaubert, que es aquel que corrigió prácticamente página por página Madame Bovary. Yo no puedo acá hablar de lo que fue el origen de Madame Bovary, la etiología de esa novela que va a dividir la modernidad, pero el amigo, Flaubert tenía dos amigos, Maxime Duchamp y Louis Bouillet. Louis Bouillet leyó página por página, fue el que le dio el tema para que escribiera sobre Madame Bovary, y entonces ellos dos, ¿no? Prácticamente se los toma, el movimiento naturalista los va a tomar como padres del naturalismo. Padres del naturalismo, mejor dicho, como maestros declarados. Lo digo por qué, y lo cuento rápido. Ustedes conocen el origen, ¿no? Yo conté acá que algunos textos aparecen por encargo, ¿no? Estoy pensando en la famosa noche esa, en la noche en que se juntan Polidori, Shelley, Mary Shelley, en una noche tormentosa frente a un lago y deciden escribir cuentos de terror. Y de ahí sale Frankenstein. Y sale ese cuento de Polidori tan maravilloso que se llama El vampiro, ¿no? No es de nuestra tradición francesa, pero bueno, está Lord Byron ahí también. Se juntan una noche y se desafían a escribir textos de terror, y la única que lo cumple fehacientemente es Mary Shelley con esa creación magnífica y aterradora que fue Frankenstein. También está el cuento de Polidori, El vampiro. En este caso es a partir de las veladas de Meudon es que se va a provocar la génesis del texto. Atención con esto. Pero ahora voy a contar por qué son reconocidos tanto Bouillet, larga, Bouillet, Louis Bouillet, como Flaubert, como padres del naturalismo. Bueno, saben ustedes que Flaubert lo juntó a los amigos, a Maxime Duchamp y a Louis Bouillet, en una noche larga, de más de 12-13 horas, les leyó un texto que se llamó La tentación de San Antonio, donde él toma las tentaciones del santo Saint Antoine. La Tentation de Saint Antoine.
Este fue el texto que les leyó Flaubert a sus amigos. Después de 12, 13 largas horas en que les contó ese relato, cargado, recontracargado de barroquismos, de jerarquías celestiales, de serafines, de querubines, de todo eso, los amigos, que son siempre los que mejor nos tienen que aconsejar, le dijeron: arrójala al fuego. Qué barbaridad, qué genial. Yo necesito amigos así. Arrojala al fuego. Esos son amigos que te salvan la vida. Y ahí vino Louis Bouillet y le dijo: ¿por qué me des tantos serafines y querubines? ¿Por qué no contar la historia de una adúltera de provincia? Y le sacó un pequeño papelito, un fait divers de un diario donde se contaba que una mujer de provincia adúltera se había suicidado. Y dijo: toma, contá la historia de esta señora. Y Flaubert sufrió, lloró, estuvo 5 años. En verdad el realismo es como una anomalía al interior de Flaubert. Él quedó como el escritor realista por autonomacia, pero en verdad su escritura es una escritura irreal que se vio puesta en caja a partir de lo que dice Louis Bouillet. ¿Qué hizo Louis Bouillet? Le pidió: por favor, escribí sobre lo real. Escribí sobre lo real. ¿Cómo se llama el subtítulo de Madame Bovary? ¿Quién lo sabe? Es interesantísimo. ¿Cuál es el subtítulo de Madame Bovary? ¿Acaso la novela más famosa de toda la modernidad? ¿Memoria de una mujer de provincia es? ¿O algo parecido? Costumbres de provincia. Costumbres de provincia. Pedro, bien. Costumbres de provincia. Vuelvo a lo mismo que acabo de decir. Cuadro de costumbres. Costumbres de provincia. Una mujer adúltera de provincia que va cayendo de amante en amante hasta que entra en una espiral de desastre y se suicida. Atención, por eso los toman de alguna manera con eso. Y además, atención, ¿no? La famosa frase de Flaubert, ¿no? Que dice que el talento es una larga paciencia de trabajo. Y esto que ya les conté, 7 años, no un día ni una mañanita. Cada domingo Maupassant le llevaba los textos a Flaubert y Flaubert supuestamente les daba consejos. Atención con eso. Y ahí es donde él planteó esto de que para escribir no basta más que observar una cosa más de 5 minutos. Porque ahí también no solo nace el realismo, sino van a nacer toda la literatura objetivista, ¿no? Yo tengo el mouse acá. Si este mouse me pongo a escribirlo más de 5 minutos, yo hago literatura, claramente, ¿no? Acá está el gran debate sobre cómo que se hace la literatura. ¿Se hace sobre la ficción pura o se hace sobre una observancia muy delicada sobre las cosas? Ya lo cuento yo, ¿no? El famoso truco que da Georges Perec. Georges Perec dice: yo soy un escritor sin imaginación. Yo escribo con lo que tengo. Entonces le preguntaron: ¿cuál es su consejo para empezar a escribir? Muy fácil. Háganlo esta noche. Abran el cajón de los cubiertos, dijo Perec. Abrir el cajón de los cubiertos. Usted abra el cajón de los cubiertos. Y en broma le dice Perec: ahí va a encontrar una cuchara de su abuela Matilde, un cuchillito robado en un vuelo de Italia en 1998, un tenedor que usted se trajo de un asado de un amigo perdido, la colección de todos los cubiertos que se compró que ya están fallando y algunos están medio desgastados. Cosas que hay ahí en el cajón de los cubiertos. Si usted cuenta eso, ya tiene un relato. Ahí hay historias que saber. ¿De dónde salió el cuchillo? ¿De qué asado? ¿De qué viaje se lo afano de Alitalia? Ahí ya está la literatura. Es genial el consejo de Georges Perec. Yo nunca he dado taller literario, ¿no? Sería malísimo. Pero yo les di, primer ejercicio, abran la caja de los cubiertos. Ahí hay una historia. Seguro. Es brillante eso, ¿no? Y echa por tierra la idea de la ficción pura. No hay ficción pura, está ahí en lo real, solo hay que verlo, ¿no? Bueno, esto que decía Flaubert de que hay que observar las cosas un poco más de tiempo para que... Hay que buscar lo inexplorable de la cosa. Atención con eso, lo inexplorable de la cosa. Entonces, detrás del naturalismo, fuera de la broma, hay toda una teoría de la observación. Toda una teoría de la observación, ¿no es cierto?, que tiene que ver específicamente con que hay que lograr que esa observancia sea lo más dedicada posible para poder captar, digamos, esa noción.
Bien, les soirées de Médin es el acto de bautismo de este movimiento naturalista, les soirées de Médin, los medanistas, ¿no? Lo importante no es el tema, sino la descripción, vuelvo a lo mismo, lo importante no es el tema, no me trabaje en el tema, no trabaje en el tema, digamos específicamente la guerra, es muy importante todo eso, pero no es importante eso, sino lo importante es cómo está descrito, cómo está contado, cómo está tomado esta vuelta de tuerca sobre un realismo flaubertiano llevado a una idea, digamos, naturalista. ¿Mm? Y la idea es la tradición de volver más documental a algo frente al desastre de 1870. Se trata justamente de tomar, digamos, los textos para contrarrestar todo algo que va a estar muy fuerte ahí en ese momento, que es el ideal heroico de la guerra, ¿no? Pienso, por ejemplo, nosotros en, no sé, la literatura siempre nos muestra la otra cara de... Estoy pensando, por ejemplo, en las revistas Gente, lo que nos contaba la revista Gente sobre la guerra de Malvinas. En mi casa, ¿no? Clase media, se compraba la revista Gente. Todos los miércoles, no salía, me parece que salía los miércoles o los jueves la revista Gente, no me acuerdo. Mi madre la compraba, ¿no? Y uno leía revista Gente y parecía que estábamos ganando la guerra. Hasta que de un día para el otro, de un miércoles para el otro, nos hundieron. Fue tremendo eso. Lo que pasa es que la prensa contaba una cosa. Y después yo leí más grande Los Pichiciegos de Fowell. No sé si han leído esa novela sobre la guerra, Los Pichiciegos, la primera sobre la guerra de Malvinas. Y ahí cuenta lo que pasa en las trincheras. ¿Qué revista Gente? Bueno, justamente este proceso, donde la literatura lo que viene es justamente a mostrar otro real, es que a mí me interesa cómo estos textos medanistas, estos textos bélicos, o sobre el tema bélico, pero no es el fin último, van a contrarrestar el ideal heroico de la guerra. No como algo excepcional, sino como algo constante. Y aparte es muy lateral, porque está contando, digamos, una escena de un salvoconducto donde tienen que atravesar, digamos, una zona invadida. Es muy interesante. Bueno, cada uno se va a comprometer, ¿no es cierto?, a escribir sobre la guerra, y uno de los principios es mostrar la guerra con una imparcialidad feroz. Imparcialidad feroz, ¿no? Y acá lo que estamos trabajando, sobre todo que me gusta mucho esto, es desestabilizar todos los presupuestos ideológicos y todos los discursos institucionalizados sobre la guerra, y yo diría también sobre la prostitución, ¿no? En este caso. Porque debo decir, y ustedes ya lo saben, Maupassant tenía una tremenda atracción sobre todo el tema de lo prostibulario. Hay toda una larga serie, muy vasta y muy rica, de relatos sobre prostitutas. Interesantísimo, ¿no? Todo ese... Ya dije que dentro de los cuentos, que son muchos de Maupassant, hay nichos que yo puedo abrir. El nicho Canotier, ¿no? De todo lo que tiene que ver con las narrativas del Sena, el nicho de la guerra, los soldados, el nicho de la prostitución, vías, digamos, donde yo puedo, digamos, aludir, digamos, distintos elementos y hacer eslabones con esos relatos. Pero yo, lo que voy a definir acá también importante es esta idea de los corredores del teatro de la guerra. El teatro de la guerra. Este concepto me gusta, el teatro de la guerra. ¿No? Y salvo en algunos relatos, específicamente el de Zola, todos los combates, o en verdad todas las descripciones sobre el teatro de la guerra, siempre se ha hablado del teatro de guerra, ¿no? El teatro de guerra, ¿no? Es la constitución de las batallas, digamos, la forma, hay algo teatral, hay algo de tremenda representación en la guerra, como en este caso se toma un relato un poco paralelo o lateral, ¿no? Que tiene por supuesto una tremenda ironía. Hay que hacer como un carácter cómico o irónico en esta descripción de lo real. Con lo cual, en algún sentido, la guerra va a ser tomada de forma satírica, ¿no? De forma satírica, ¿no? Que no es nada nuevo, no es nada nuevo. Saben ustedes que había parodias de la Ilíada, ¿no? Tremendas parodias de la Ilíada donde se reían de los episodios homéricos. Siempre que algo toma un lugar muy grande, muy alto, ¿no es cierto?, se produce el efecto paródico, que es el efecto burlesco sobre una obra seria de la literatura. La Ilíada, por ejemplo, ha sido recontra parodiada, y algunos episodios, ¿no es cierto? Por ejemplo, el episodio de Polifemo, ¿no es cierto? El episodio de Polifemo, ¿no es cierto?, ha sido tremendamente parodiado. Hay dramas satíricos específicamente sobre el episodio de Polifemo, ¿no? Donde contestan, digamos, donde Odiseo contesta, ¿no?, que yo soy nadie, ¿no? Hay un drama satírico donde se ríen de ese episodio. Es decir, episodios que nosotros vemos como episodios serios están tomados en los dramas satíricos de la tradición ática en forma de parodia. Bien, este texto tienen que poner ustedes en una trilogía. No tenemos tiempo de leer los 3 textos, pero los recomiendo. Tienen que leer Mademoiselle Fifi y La Cama 29, Le Lit 29. Repito, esta trilogía es Bola de Cebo,
Mademoiselle Fifi y la cama 29. Ojalá vengan en diciembre a un examen con está preparada esta trilogía. Me gustaría ver una hipótesis sobre esto. ¿Mm? Todo tiene que ver con lo que podríamos llamar, nosotros ahora decimos, ya es una palabra vieja, la palabra prostitución. Hablamos del trabajo sexual, de las trabajadoras sexuales. En un programa como el nuestro sobre las disidencias me gustaría la idea de incorporar el concepto de trabajadora sexual. Pero en toda la crítica maupassanttiana que ustedes van a encontrar, van a hablar de una suerte de apología de las meretrices. Esa palabra tan linda, las meretrices, ¿no? Creo que ahora, hace poco vi una marcha, ¿no? No sé si fue en la marcha del orgullo gay, ¿no? Ahí estaba la carroza de las meretrices. Me interesa mucho recuperar esa palabra. Y la literatura naturalista, y sobre todo Maupassant, hace una rehabilitación de la prostituta, es decir, forma parte del programa neoilustrado de la Francia de Maupassant, descubrir a la prostituta como figura humana, ¿no? Por supuesto, y ya está, por supuesto, de alguna manera las prostitutas ya están en Balzac, ¿no? Pero bueno, no prostitutas, digamos, no dedicada a una novela entera a una prostituta como figura humana, ¿no? Como mujer, digamos, la diferencia entre la mujer honrada supuestamente y la prostituta, ¿no? Y mostrar que no hay diferencia sustancial entre la trabajadora sexual y la mujer honrada, ¿no? Como decía Sor Juana en su famosa diatriba de las redondillas. ¿Cuáles son los dos modelos de mujer contrapuestos? Thais, la cortesana, y Lucrecia, la esposa casta y pura, que justamente va a ser violada. Recuerdan, ¿no? Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, ¿no es cierto? De ahí él propone los dos modelos. Thais, la cortesana, y Lucrecia como modelo de esposa, ¿no? Bueno, lo que viene a decir el naturalismo es que entre Thais y Lucrecia no hay diferencias sustanciales. Tremendo esto, ¿no? Y los cuentos, ¿no es cierto?, de Maupassant son cuentos que van a tener lo que llama Barthes, la dinámica del desastre, ¿no? Yo dejé el artículo de Barthes sobre esto, ¿no? Donde evidentemente hay toda una física, digamos, del desastre, de algo que va a ocurrir, que uno va anticipando de alguna manera, que tiene que ver con que finalmente, bueno, va a pagar con su cuerpo esta muchacha el salvoconducto para seguir el viaje y llegar a destino. Con lo cual, también se ha criticado, y esto está en toda la crítica de Maupassant, sobre todo lo dice Barthes, pero también lo dice Alberto Savigno, que es un crítico italiano que le dedicó un libro muy importante, Maupassant el altro, Maupassant y el otro, ¿no? Haciendo este juego, ¿no? Ya lo dije, de la autoscopía, ¿no? Este juego que lo llevó a Maupassant a la locura, ¿no? Y aparte una locura que viene, por supuesto, ustedes saben, por origen sexual, ¿no es cierto? Por supuestamente una sífilis terciaria que puede terminar, ¿no? En épocas en que no existía la penicilina, ¿no es cierto? Y muchos que tienen que ver específicamente con la sífilis contraída, ¿no? Un mal del siglo, la sífilis contraída que terminaba en sífilis terciaria, que era una sífilis, digamos, que terminaba en la locura. Y ya lo dije, atento, Flaubert también se contagia la sífilis en Beirut. Se va como así du camp al viaje a Oriente y todo el mundo dice que cuando vuelve él del viaje está envejecido, está casi pelado, está deforme, está mal y había contraído supuestamente en Beirut con una prostituta la sífilis, la cual no se la va a poder curar, ¿no? Por supuesto. Y Maupassant otro tanto. Estamos hablando de los dos, el padre del realismo y el padre del naturalismo, los dos con sífilis, ¿no? Bueno, ahí en el medio estaría Baudelaire, ¿no? Está también Baudelaire con su sífilis a cuestas también, están todos ahí, ¿no? Sifilíticos. Importante, ¿no? Wow. Entonces, ¿qué es el naturalismo? Yo diría, para ir después a entrar al texto ya, es un realismo pretendidamente científico y sociológico. Si Flaubert era la última estación, lo que yo llamé, y lo que Friedrich define como el realismo paroxístico, el realismo quirúrgico, el realismo descarnado, ¿no? Que va le mot juste, hay solo una palabra para describir lo real y el escritor debe sufrir para encontrar esa palabra de descripción de lo real, ¿no es cierto? Pero, atención con esto, el naturalismo podría ser pensado como un realismo muy científico, experimental y sociológico. Ahí estaría, digamos, donde ustedes vean la beta
científica y documental, ahí es donde, digamos, estamos pasando a otro elemento, ¿no? Acuérdense lo que acabo de decir en relación a la figuración que hay entre ciencias duras, ¿no? y literatura. Y cómo este personaje, Claude Bernard, es la piedra angular del sistema, porque es el que va a provocar esa suerte como de medicina experimental que ellos van a tomar para trasladarla directamente a la literatura. Solá, por ejemplo, específicamente, usa metáforas médicas sobre la narración naturalista. ¿Qué debe hacer un narrador naturalista? Debe disecar la realidad. Debe ser un anatomista. El escritor debe desentrañar diversos fenómenos de orden sociológico y sobre todo de orden fisiológico. Y además, sobre todo, volviendo un poco a la idea de la sociología, el escritor naturalista debe desmontar pieza por pieza la trama sociológica. Con lo cual el naturalismo está rompiendo con los principios estéticos tradicionales para proponer sobre todo algo que me interesa mucho, que es la revolución comparativa entre lo que podríamos llamar lo bello y lo feo. Toda una idea de la belleza de la literatura va a estar desterrada, porque acá lo que va a haber es justamente una cierta atracción. Por eso que ya viene, por supuesto, desde el realismo, digamos, de Victor Hugo. No sé si ustedes han escuchado hablar del feísmo. El feísmo. Atención, porque en la descripción de lo real, muchas veces el naturalismo se encuentra con panoramas, personajes descarnados, casi monstruos de lo real, ¿no es cierto? O personajes directamente donde aparece lo feo. El feísmo, ¿no? Atención con esto, es muy importante. Los posaderos en Les Misérables, el matrimonio Thénardier, son casi como un adelanto del naturalismo. Cómo están descritos, sucios, mugrientos, avaros, es tremendo, los Thénardier. En Les Misérables. En Flaubert, por supuesto, hay elementos, ¿no? Bueno, en Quasimodo, en Notre Dame de París, en el jorobado de París, el jorobado, ¿no? El jorobado, el deforme, el que tiene la jiba. Ese feísmo ya le da una pauta, ¿no? Es como algo que se acerca de alguna manera al naturalismo. Pero lo que hace el naturalismo es no aprovecharse de lo feo, sino justamente desterrar esa noción entre bello y feo, ¿no? Atención con esto, ¿no? Y entonces el foco va a estar específicamente, que esto me interesa mucho, sobre las clases bajas, sobre la pequeña burguesía y sobre el proletariado. La lectura que nosotros vamos a hacer es cómo en esta carroza, en este carro, digamos, que la lleva a Bola de Sebo, vemos indubitablemente, ¿no es cierto?, cómo está descrita todo un corte casi así, digamos, de lo social, un corte prácticamente transversal sobre lo social. Es muy interesante esto, ¿no? Y para ello, prácticamente, entonces, podemos decir que es alegórico el carro de Paul Swift, en el sentido que describe los estratos de la sociedad francesa. Bien, voy a arrancar con el texto, porque si no, no vamos a llegar. Bola de Sebo es un texto entre 1879 y 1880, atento con esto, es un texto 10 años después de la guerra franco-prusiana. Esto es importante, y lo coloco para que ustedes puedan periodizarlo. Si en el 70 ocurrió la guerra franco-prusiana, este es un texto que los medanistas van a producir 10 años después, atención, en 1880, y vuelvo a lo mismo que acabo de decir, el prefacio de Pierre Jean es de 1888. Entonces tomamos las cifras, 1870, 1880, 1880. Es decir, que el prefacio es a posteriori de esto que ocurrió. Bien, y volviendo a lo que acabo de decir, Bull de Swift, algunos dicen que hubo modelos reales en la elección de Bola de Sebo. Yo acabo de decir que justamente podía o no haber, en verdad se ficcionalizaba algunos casos reales, pero no necesariamente. Bueno, esto podríamos llamarlo también lo que yo acabo de describir como la ilusión naturalista,
¿no? La ilusión naturalista, ¿no? Pero en 1905, es decir, exactamente 25 años después de que se generó el texto, de 1880, en un texto de un amigo de la madre de Maupassant, se llama Souvenir de Maupassant, se dice que el mote de bola de cebo, el mote boule suif, este mote que parece una bola de cebo, bola de grasa, bueno, es un lugar común decir, es una bola de grasa, se dice, aparte como agresión se decía en alguna época, y se puede llegar a seguir diciendo, ¿no es cierto?, tenía que ver con una mujer galante, que había sido conocida por el escritor que se llamaba, una mujer galante que se llamaba Adrienne Leguet. Adrienne Leguet, nacida en 1848. Es interesante el tema del nombre, porque ya dije yo que el nombre que utiliza, que se le da a la prostituta, es muy importante, ¿no? Atención con esto, lo onomástico es clave en el realismo, ya lo dije. Nosotros no podemos perder de vista el nombre que tienen los personajes. El realismo va a marcar, el realismo marca a los personajes con un nombre y esos nombres van a ser marcadores de sus filosofías y de sus haceres. Esto viene directamente del griego, toónoma, en griego, el neutro, toónoma es el nombre. Entonces toda la fenoménica onomástica es muy importante. ¿Por qué lo digo? Porque el nombre de real, bola de cebo, es usado 4 veces en el relato. 4 veces se la va a nombrar como Elisabeth de Rousset y nunca va a ser nombrada así por sus compañeros de viaje. Entonces, en verdad, ella lo que va a tener es lo que se llama el nom de guerre, el nombre de guerra, el nombre como trabajadora sexual, ¿no es cierto? Que se supone que es este boule suif, ¿no? Que en verdad es tremendo, ¿no? El nombre está marcado por esta tipificación, digamos, realista, ¿no? Como bola de cebo o como bola de grasa. Y de alguna manera es interesante como esta bola de cebo o como esta bola de grasa va a ser el símbolo de la Francia ultrajada. Atención con esto. Cuyo cuerpo va a significar un alimento sacrificial para los prusianos. Es Francia esa bola de cebo que va a ser entregada para poder pagar ese salvoconducto, ¿no es cierto?, en favor de los placeres prusianos. Atención con esto. Y lo que me interesa, que no es muy largo, no está muy trabajado en el texto, pero me gusta, que yo lo digo siempre, en relación al problema de la ¿cómo es? En verdad, el problema fundamental respecto de esto es el problema de la inteligencia. ¿Qué hace ahí ella? ¿Cómo consiguió ella? Es una pregunta que hago respecto al problema del verosímil de Maupassant. Respecto del verosímil de Maupassant. ¿Qué hace ella? ¿Cómo consiguió subir ahí? ¿No? Con lo cual da por sentada la noción de que hay una existencia de servicios de inteligencia entre esta línea, que es la que yo tengo que establecer, entre Rouen y Dieppe. Rouen y Dieppe, ¿no? Era usual utilizar esa dirección para ir de Le Havre a Tot, ¿no? Entonces el viaje de Rouen a Dieppe, con la parada a Tot y el chantaje que va a ocurrir, ¿no?, implica esta idea de sistema de diligencias que se había establecido sobre todo en la zona ocupada. Y esto claramente me está hablando a las claras de un tipo de sistema de inteligencia y a la vez como una suerte como de sistema paralelo sotoboche que permitía estos salvoconductos para desplazarse en el teatro de la guerra. Atención con esto, ¿no? Esto evidentemente está basado también en algo real. Esto ocurrió, había salvoconductos en la franco-prusiana para atravesar este campo de batalla, así como dijimos, como acabo de decir, que posiblemente la prostituta Adrienne Leguet haya sido una prostituta real, que también en ese libro del amigo de Maupassant se dice que Maupassant finalmente la conoció esta prostituta Adrienne Leguet. Me interesa la idea de este texto como, y lo volvemos a decir, vuelvo a una idea un poco espiralada en mi presentación de hoy, que tiene que ver con que de qué manera la literatura es un ajuste de cuentas, de qué manera la literatura se cobra, ¿no?, sobre los enemigos, ¿no? Y vuelvo a lo que planteé al comienzo de la clase, me interesa mucho que toda la nouvelle, podríamos llamarla nouvelle, abre con la descripción de la angustia y la evocación detallada de los desastres de la guerra en Rouen, ¿no? Atención con esto, que va a ser la calma luego de la ocupación, todo el modus vivendi, ¿no es cierto?, encontrado entre los franceses y los prusianos, ¿no? Y lo que ocurre, que esto también es una de las grandes obsesiones maupassantianas, es las pequeñas venganzas salvajes o legítimas que los franceses ejercían sobre los prusianos, ¿no?
invitarlos a comer, envenenarlos, cobrarse algunas venganzas míticas, una suerte como de íntimo y pequeño patriotismo que ocurría en las casas, donde aparte, bueno, ustedes saben que el problema de la provisión de los alimentos es clave en las guerras. De hecho, todo lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial y el colaboracionismo tuvo que ver específicamente con que había bancos de alimentos que funcionaban a modo de mercado negro, y muchos franceses que no querían tener esa racionalización con las libretas que les daban, que se le ponían sellos para comer determinadas cosas, accedían al mercado negro, y luego se fascinaban y empezaban a colaborar con los nazis. O sea, el tema del alimento es capital en el problema de la guerra. Capital, fue capital en la Segunda Guerra, fue lo que provocó, y había muchísimos bancos. Lean por favor la literatura toda la de Patrick Modiano. ¿Lo conocen a Patrick Modiano? Ganó el premio. Toda su literatura, toda la literatura de Patrick Modiano, no toda, perdón, pero la literatura más central sobre la cual le dieron el premio Nobel tiene que ver con la literatura donde él describe que posiblemente su padre y su madre, una actriz de segunda, colaboró con los nazis, se acostaba con los nazis y trabajaba para los nazis, y su padre funcionaba directamente en estos bancos de mercado negro. ¿Qué cosas comerciaba el padre ahí, en medio de la París ocupada? Y aprovechando la París ocupada. En un momento lo persiguen y prácticamente lo van a... El padre de Modiano se escapa. Él hace de eso de la literatura, hace eso una literatura, una gran literatura. Extraordinaria la obra de Patrick Modiano, léanla por favor. Lean las 3 novelas, la trilogía de la ocupación. O lean Dora Brüder, la historia de la niña desaparecida judía. Supuestamente le dieron el premio Nobel por esa novelita. 140 páginas, es chiquita. Pero si uno lee el acta de por qué le dieron el premio Nobel, sobre todo le dieron el Nobel a Modiano por esta novelita entre comillas, donde él toma un aviso del diario, prácticamente como los desaparecidos en la Argentina, cuando publicaban las familias los avisos en página 12, que se sigue publicando en homenaje a los desaparecidos, ¿no? Bueno, él toma, la niña desapareció de una calle y él la empieza a investigar, se da cuenta que la niña vivía en el mismo barrio que vivía él, y ahí cruza 2 historias, su propia historia personal y la historia de esta chica Dora Brüder. Precioso. Bien. La obra está marcada, Swift, por las 2 comidas. La primera comida, que es la comida, llamo comida entre comillas, ¿no es cierto? Que es la canasta de Elizabeth Ruse y lo que aparece ahí. Y la segunda, la fuerza dramática de la segunda comida en la diligencia, ¿no? Que es luego justamente del sacrificio de Elizabeth, ¿no? Donde esta vez los compañeros comen sin convidar. Le vieron que se revierte el relato. El relato puede ser escandido a partir de la primera comida, donde ella comparte, y la segunda, donde luego de su sacrificio, ¿no? O el grupo prácticamente, porque también hay que verlo en sentido casi gregario, ¿no? Ese grupo que se arma ahí sacrifica a uno de los suyos para evitar una punición más severa. Son los modos en que Francia cede o cedió parte de su territorio ante el vencedor prusiano. Atención entonces, porque vuelvo a decir, el campo de batalla es el cuerpo de Bullsif, ¿no? Por supuesto que el relato tiene elementos de melodrama, ¿no? Esta idea, digamos, de melodrama, y hay que pensarlo también en algo que ahora está con la idea de Virginie Despentes. ¿La conocen a Virginie Despentes? La escritora francesa de la teoría King Kong. Ha habido todo un boom de la teoría King Kong en estos últimos años. En el Teatro Cervantes se han hecho muchas obras sobre la teoría King Kong. ¿Conocen la teoría King Kong? Es un manifiesto feminista donde Virginie Despentes dice que la operación sistemática de los varones sobre las mujeres es la violación. Los hombres violan. Y las mujeres tienen que saber de chiquitas cuando van a salir que pueden llegar a ser violadas. Eso es lo que marca, digamos, el destino crítico de la masculinidad, digamos, y de la virilidad, la idea de qué significa ser varón y qué significa ser hombre en esta sociedad. Y qué significa ser mujer, significa que vas a ser violada o podés llegar a ser violada. Es una de las posibilidades de ser mujer en el mundo occidental. Ni te hablo en Afganistán, no vayamos a tanto. El comienzo de Teoría King Kong lo conocen, ¿no? Donde ella le dedica el texto prácticamente a, ¿no es cierto?, a las gordas, a las mal cogidas, a las feas, a las que tienen los dientes torcidos, a las que se dejan las axilas peludas, a las malolientes, a las mal garchadas. Es tremendo el comienzo de la Teoría King Kong. No a las lindas burguesas que cuidan a sus chicos y esperan al marido con la comidita. Esas no. A las otras, a las desterradas de la sociedad. A esas les dedica el texto y va a trabajar sobre ellas. A las prostitutas, a las trabajadoras sexuales, a las Bull de Swift. Es interesante, Teoría King Kong. No sé si lo han leído. Teoría King Kong. El derecho a ser un monstruo, el derecho a ser un simio peludo, como King Kong. La violación
está en el seno sistemático de las guerras antiguas, como modo de depredación sobre el cuerpo de la mujer. Los encuentros sexuales, por ejemplo, de los serbios y los croatas. Acá se va a hablar prácticamente dónde ocurre la guerra para Maupassant, en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo de la trabajadora sexual. Ahí es donde va a ocurrir la guerra. Ahí es donde ella va a pagar. Y las tres historias que yo quiero que lean son justamente, ¿no? Claro, exactamente. La primera es la bola de cebo, que es la que nos compete, 16 de abril de 1880, tomen nota, 16 de abril de 1880 es cuando Maupassant aparece por primera vez bola de cebo. El 27 de marzo de 1882, Mademoiselle Fifi. Fíjate vos, 2 años después, Mademoiselle Fifi. Y luego, el 8 de junio del 84, La Cama 29. Por favor, tomen estas 3 fechas, 80, 82, 84, Bull Swift, Mademoiselle Fifi y La Cama 29 como la trilogía, digamos, más fundamental sobre el problema de la prostitución en la guerra franco-prusiana. Y Bola de Cebo sobre todo consiste en un grupo de franceses, dije que es un modelo de sociedad francesa que cruza de Rouen a Dieppe, Rouen, provincia, localidad totalmente francesa, y Dieppe con su resabio, digamos, por su puesto, digamos, germanófilo, ¿no? Bueno, no es germano, es prusiano, digamos. Hay 3 matrimonios, 2 monjas, un hombre y una prostituta. Repito, 3 matrimonios, 2 monjas, un hombre y una prostituta. Y a partir de ahí va a armar, digamos, esta estratificación social de la Francia de la época. Es todo un relato que esto ya lo dijimos, lo hablamos de lo ambulatorio, hablamos que está escandido por las 2 comidas, hablamos de cómo se constituye dentro como una sociedad. Me interesa trabajar la noción de la parada, de tot, ¿no? Esa parada en tostes, ¿no? Que es muy importante, donde el oficial prusiano le va a pedir a Bull de Swift que deseo que pase la noche, ¿no? Y ella, con un verdadero sentimiento patriótico, ella es la patria, de alguna manera, que no se quiere entregar. Ella es la patria, digamos, metafóricamente, ¿no? Trabajando sobre la metáfora ahí, ¿no es cierto? Lo rechaza. Y por supuesto, el oficial que impide que siga avanzando en la diligencia. Ahí que podríamos llamar lo que dice Aristóteles la unidad de peligro. La unidad de peligro es esto, ¿no? La imposibilidad de que siga en marcha esto si no se entrega el cuerpo de Elizabeth. Y los compañeros de Bola de Cebo, que la persuaden con indirectas de que acepten, ¿no? Y en la 4ª noche, interesante esto del tiempo, como la construcción del tiempo va pasando en un relato, en la 4ª noche Bola de Cebo acepta y pasa la noche con el oficial, y luego, mientras siguen el viaje, la tratan y la ignoran prácticamente como prostituta, justamente porque pasó la noche con el oficial. Es tremendo el relato, ¿no? Y ahora voy a ir específicamente a trabajar algunos aspectos muy importantes. Dije yo que hay distintos matrimonios, ¿no es cierto? Está por un lado el señor y la señora Loiseau, son normandos enriquecidos, se enriquecieron con malos vinos, con unos vinos de mala muerte, ¿no? Monsieur y Madame Loiseau, típico apellido francés por otra parte, o sea que ellos explican toda la idea de la Normandía enriquecida con malas tretas. Luego el matrimonio del señor y la señora Carré-Lamadon, que son propietarios, estos tienen 3 fábricas de hilados, es una casta un poquito superior, o sea, no son estos burgueses de mala muerte, sino que son unos burgueses son propietarios de 3 fábricas, y luego está, digamos, los que tienen buena renta y los bienes raíces, que son nada más ni nada menos que el conde y la condesa de baja rancia, nobleza, que son los Hubert de Breville. Ahí tenemos los 3 matrimonios. La heteronormatividad al palo acá, tremendo, los 3 matrimonios, ¿no? La baja burguesía, la burguesía mal avenida, la burguesía media con fábricas de hilado y la baja nobleza, muy representados. Las 2 monjas, Cornudet, el demócrata, y la prostituta, digamos, Bola de Cebo. Y algunos dicen, de alguna manera metafórica, el otro personaje es el hambre. El hambre. El hambre aparece como personaje. Es un personaje el hambre. Atención con esto. Bien. La comida, si ustedes se dan cuenta, la comida como tema, ¿no? Va a estar desde el comienzo prácticamente de la obra, fuera de esto que yo conté, digamos, la idea de los prusianos entrando a Poix, toda esta idea fantasmática de los restos de la guerra,
los restos disparatados de esas guerras, los últimos soldados franceses, ¿no? Todo lo que significó la gran catástrofe, la gran derrota, la défaite, ¿no? Atención que es una tremenda derrota lo que va a ser para el... Es como le mellaron el narcisismo a Francia, le picaron el boleto, es tremendo lo que significó esta derrota, tremenda. Pero atención, porque la obra prácticamente ya se coloca desde el principio, y esto lo voy a colocar casi como un, no porque esté trabajando, no porque esté eminentemente naturalista, pero tiene que ver con algo, tiene que ver específicamente con la noción de que hay una pequeña línea muy preciosa al comienzo del relato donde habla que muchos burgueses barrigones ablandados por el comercio, barrigones, ¿no? Barrigones. Toda la idea del bajo vientre, atención con esto, el bajo vientre, ¿no? Toda la idea del bajo vientre es importantísimo, ¿no? La idea de las alcobas, ¿no? La idea de todo el tiempo de la comida, de cómo los vencidos, ¿no es cierto?, tienen que darle de comer a los oficiales prusianos que se sientan a sus mesas, ¿no? Y si se comportaban bien, ¿no es cierto?, era una cosa, pero hay todo tiene relación con el bajo vientre y la comida, que va directamente a poner el tema, por eso algunos dicen que directamente el tema es el hambre, lo que va a provocar el tema, digamos, del hambre en la guerra, ¿no? Y ustedes saben que también hay un concepto ahí muy interesante, que también está siendo de alguna manera perfilado por Maupassant, que es muy clave, que es el concepto de la politesse francesa. Yo no hablo en estas clases de la politesse. ¿Saben lo que es la politesse? La politesse es la buena educación francesa, donde muchas veces es casi exagerada, ¿no? Es esta idea de que los franceses, más allá de con quién están y que tienen que darle de comer al enemigo, tienen esta idea como de familiaridad y que tienen que ser, digamos, educados, ¿no? Atención con esto, ¿no? Yo lo digo un poco en broma, pero pasa. Cuando vos vas a París, entras a un local, todo el mundo dice bonjour, bonjour monsieur, ça va bien, te saludan. Ellos son muy polite, ¿no? Muy politesse. A veces pues, vas a comprar algo y ni te saludan, ¿no? Ni bola te dan. Bueno, eso no pasa en Francia. En Francia la politesse ante todo, que es bonjour monsieur, ça va bien, c'est un jour très agréable, ¿no? Te preguntan cómo andás, todo bien, todo para venderte. Si me está escuchando uno de mis amigos franceses me matan, ¿no? Pero es así. Detrás de eso no hay nada. No es que te quieren. No, por favor. Es la politesse. Y nosotros necesitamos un poquito de politesse, la verdad. ¿No? Yo subo al transporte público y todo, paso la sube y le digo gracias al chofer. Yo cumplí mi politesse matinal. Me lavo la conciencia. Pues yo tomo el transporte público. Me lavo la conciencia, pero la politesse la tengo cumplida. Esto es importante, atención. Detrás de la fachada de la politesse no hay nada a veces, ¿no? Espero no me escuchen los franceses. Los franceses dicen, entonces, algo tremendo también, es que toda esta idea de interacción en relación a la comida cambia el gusto de los alimentos. ¿Lo vieron, no? En un momento dice que algo flotaba en el aire, una atmósfera extraña se daba ahí, que producía este cambio en el gusto de los alimentos, y luego, lo que específicamente hablan son las pequeñas venganzas, ¿no? Por ejemplo, el agua. El agua es fundamental en los relatos de Maupassant, y acá se va a ver la idea de que el lodo del río Sena estaba lleno de pequeñas venganzas, había gente ahogada y había prusianos ahogados ahí. El odio al extranjero arma siempre, digamos, elementos muy tremendos. Y también arma todos los negocios de la guerra, porque la guerra es negocio, ya lo sabemos. Bertolt Brecht, ¿han visto ustedes Madre Coraje? Seguramente han visto Madre Coraje, ¿no? Hace poco se hizo un desastre, la obra, pero se hizo en el teatro. Hay que ver la Madre Coraje, lo que hace esa mujer con ese carro y cómo vive de la guerra. Le van matando a los hijos, ¿no? Pero ella vive. La guerra siempre genera mucho comercio, de armas, de comida, de todo. Bueno, entonces acá, estos grandes intereses económicos, ¿no es cierto?, de por qué en ese territorio ocupado por el ejército francés tienen que llegar a ese puerto, yendo por tierra, ese cuerpo de Dieppe, donde se va a embarcar. Y acá está la diligencia. La diligencia que está esperando el comienzo del relato, ¿no? Que son bien temprano, martes por la mañana, hay helada, y ahí aparecen los burgueses. Fíjense el retrato de los burgueses helados, inmóviles y tiesos, ¿no? Las tres mujeres instaladas en el fondo, ¿no? Imagínense la idea de ese carruaje que avanza lentamente a paso corto, ¿no? Estoy pensando en la noción de la transportación. Es muy importante, ¿no? Y ahí la primera definición, vuelvo siempre al problema, pongan el foco sobre lo fisonómico del naturalismo. La mujer, la señora Loiseau, grande y fuerte. El señor Loiseau, vientre abombado. El vientre de los burgueses, el chancho burgués.
El chancho burgués. Los burgueses morfan bien. Qué ironía en esta diligencia, los burgueses van a tener que comer de la mano de la prostituta. Interesante. Ojo, hoy que hablamos un poquito, ¿no? Y aparte la crítica que está haciendo por otra parte Maupassant a la Normandía. La Normandía es una región, es la misma región de Flaubert y la región de Maupassant. Está haciendo una crítica a la burguesía normanda. Atención, nosotros no podemos verlo acá en la traducción, pero eso está clarísimo, ¿no? Este señor y la señora Loiseau son los típicos mercaderes de vinos baratos, vendían baratos vinos malos, ¿no? El normando vivo, el normando bribón, los normandos avaros. Flaubert y Maupassant son de esa zona, de Rouen. Ahí es, ¿no? Hay una crítica tremenda ahí específicamente de eso, ¿no? Y también, perdón, los que están ahí también son los nobles que aparece el conde y la condesa, también son nobles de la Normandía. Hay toda una crítica ahí, muy interesante, muy regionalista, que es difícil de captar, digamos, en la traducción, pero en francés está especificado, ¿no? No, algo que me olvidaba decir, que así como hoy dijimos que el cuadro de costumbre está íntimamente ligado, por supuesto, con la aparición del matadero, ¿no? Yo estoy pensando también, y hoy hablé de Flaubert, del transporte, ¿no? Pero atención, voy a Sarmiento ahora. Voy a Sarmiento. El capítulo más fascinante de Facundo es Barrancayaco, donde va el carro de Facundo Quiroga y los van a matar en Barrancayaco, y él va contando, Sarmiento, las postas que hace el carro hasta que lo matan a Facundo Quiroga. Tremendo asesinato político que marca nuestro país y marca la literatura. El Facundo, Civilización y Barbarie de Facundo Sarmiento, pasa todo en ese carro mítico de la literatura argentina. ¿Recuerdan el poema de Borges? Facundo Quiroga va en coche, él muere. Podríamos llamar esta novela de Maupassant. Elisabeth Rousset, Boule de Suif, va en coche, él muere. Es genial, ¿no? Atención con el fenómeno de la transportación. Lean, por favor, si no han leído, seguramente leyeron en la escuela secundaria el Facundo. Y si no, hay que leerlo ahora con lupa. Ese capítulo, por favor, esta noche, antes de cenar, a Brancayaco. Sarmiento le da animismo a esa carroza, a ese carro que lleva a la muerte, y él sabe que va a la muerte, y se enfrenta a la muerte, Facundo. Y lean, por favor, todos los textos que dialogan con el Facundo de Sarmiento, por ejemplo, el poema de Borges, el coche... hay varios poemas de Borges referidos a eso. Facundo Quiroga va en coche, él muere, el poema Rosas, el texto Diálogo de Muertos, donde los pone a dialogar a Facundo y a Rosas. Hay toda una panoplia de textos de Borges donde vuelve sobre el problema de la transportación y sobre el tema de esa carroza mítica para la literatura argentina. Bueno, lo que está haciendo acá es la crítica a la sociedad rentista. La crítica a la sociedad rentista, ¿no es cierto? Pero me interesa también que es la crítica a esta idea que lo que rompe lo matrimonial, lo que rompe el régimen matrimonial, lo que rompe el régimen de lo normativo heterosexual, que es ese hombre solo, que es Cornudet. Atención, parece cómico el nombre, Cornudet. ¿Lo ven, no? ¿Se escucha, por favor? Por favor. ¿O no lo escuchan? El texto que es irónico. Bull Swift, Bola de Grasa y Cornudet. Son los dos que no responden al prototipo, digamos, de la idea. Este Cornudet mojado con la barba, ¿no? Por los jarros de cerveza, que se había comido supuestamente una fortuna y que esperaba la República, que iba también ahí a Le Havre, ¿no? Y la mujer galante. Atención, el retrato de la mujer galante, llena de cualidades, célebre, digamos, ¿no? Que las otras mujeres la segregan por la prostituta. Esto también es muy interesante también, ¿eh? ¿Recuerdan cuando leímos La religiosa? ¿Qué sororidad había ahí? ¿Qué sororidad? Si de repente las propias mujeres, las compañeras mujeres podían volverse, digamos, tremendas depredadoras sobre el cuerpo de la mujer. Y estas mujeres, es interesante, ¿qué hacen? ¿Cómo las segregan? ¿No? El amor legal, ¿no es cierto? Es el amor matrimonial, supuestamente, ¿no? Y que son todos de alguna manera unos tránsfugos, los tres matrimonios son tránsfugas, ¿no?
Uno por vender los vindos comunes, los otros afectados por toda la industria algodonera y textil, con envíos a Inglaterra, y los condes perdidos y ganados, todo lo que hacían, digamos, con las cosechas perdidas. Analicen, por favor, todo ese tema, y ella ahí aparece con esa descripción donde vuelvo a lo mismo, la piel lustrosa de las gorditas, de las regordetas, y sobre todo los dedos como salchichas. Me interesa ahí la descripción naturalista. El apetito, el hambre, cuando aparece el hambre. Ahí el hambre es el marcador que va a desestimar todas las estratificaciones sociales, ¿no? El hambre y el apetito. Pero atención, que el relato arranca con el paso de las tropas francesas hambriadas y la llegada de los prusianos. Es decir, que el hambre va a ser el tópico que esté sobre todo, ¿no? Y el problema de las provisiones, que es lo que estamos hablando, ¿no? Atención, porque es raro que acá están negados de sentido y negados de bienes los burgueses, que son los que tienen los bienes. Los burgueses tienen los bienes, acá no los tienen, acá no llevan ni la previsión de la canasta porque piensan que rápidamente la carroza de diligencia va a ir específicamente hacia allá. Con lo cual, evidentemente, lo que no hay acá en esta carroza son los campesinos, no el campesinado. Ni tampoco hay señores, digamos, con tierras. Lo que hay son rentistas, es una crítica a la sociedad rentista. No hay campesinado, ¿no es cierto? Que también hay una crítica a que se hace al campesinado respecto a que muchas veces muchos campesinos, ¿no es cierto?, ayudaban a algunas soldadescas. No hay señores, digamos, terratenientes, entonces lo que hay sobre todo es la masa burguesa que va a ser muy, muy, muy fuertemente criticada. Fuera de esta masa burguesa criticada, solamente los que tienen bienes, o lo único que tienen, es muy importante el problema del objeto acá. Lo único que se llevan los burgueses es un calentador, los calentadores para pasar la noche fría, y el oiseau, ¿no es cierto?, que hubiera ofrecido un montón de plata. La única forma de comprar es con plata, ¿no? Ellos decían que ofrecían 1000 francos por un jamón ante el hambre, ¿no? Lo único que hay es esa canasta muy maravillosa de Boule de Suif, y el otro que tiene cosas también, atención con esto, es Cornudet. También Cornudet tiene cosas. Tiene una pipa, tiene alcohol, tiene una cantimplora llena de ron. Me interesa mucho el trabajo sobre lo objetual. Ahí hay un trabajo muy irónico que está haciendo en la construcción, digamos, del relato Maupassant para describir, digamos, cómo va cada uno con sus elementos, ¿no? Y acá habíamos hablado de la éfrasis prácticamente de la canasta. Me interesa mucho. Yo lo comparé la canasta con la casquette de Charles Bovary. Ya dije yo que el gorro de Charles Bovary en Madame Bovary, para la crítica, dijo André Breton que ese objeto no existe en lo real. La gorra de Charles Bovary, el marido de Emma Bovary, no existe como objeto real. Si yo quiero hacer ese objeto real, si lo quiero que lo haga una costurera, no lo puede hacer. Por la mezcla de telas, por la muestra de texturas y por cómo lo describe Flaubert, es casi una éfrasis en el sentido griego de ese gorro insólito con una borla a la cual la madre lo va a mandar al colegio. Y estoy pensando en el escudo de Aquiles, que ya recomendé en la anterior clase, que hay que leer por la forma en que describe por fintas el escudo Homero, el escudo de Aquiles. Y acá es algo tremendo. ¿Qué pasa con esa canasta? ¿Qué cosas puede llevar esa canasta? 2 pollos completos, guardados en gelatinas, patés, frutas, dulces, 4 botellas, ¿no? Y algo importante respecto del naturalismo, que es no solo este concepto que es casi fantástico, digo, esa canasta no existe en lo real, ¿cómo va a llevar tantas cosas esa mujer? ¿Cómo va a prever llevar eso? ¿No? Es insólito esto, es casi inverosímil, pero es fundante para el relato. Y lo otro que me quiero trabajar desde el punto de vista de los soez, desde el punto de vista del tópico del bajo vientre, es el olor, fundamental. Atención, el más animal de los sentidos, el olor, ¿no? Los animales se huelen las partes, los animales se huelen las partes, ¿no? El olor, la idea de que dice ahí, ¿no es cierto?, todo lo que pasa con el hambre y cuando aparece la canasta, lo que la canasta despierta adentro de la diligencia. Hay 2 fenómenos, el fenómeno de la existencia propia del alimento, el paso al problema del olor y luego lo que significa específicamente con los ruidos que va a ser la fenoménica de la manducación, de la masticación de eso. Es una cosa que está siendo transportada. Lo dice claramente el texto cuando dice dilatando las ventanas de las narices, trayendo a la boca una saliva abundante, ¿no?, con una contracción dolorosa de la mandíbula. Hay una descripción naturalista de todo lo que pasa acá, en el problema, digamos, en el tema de la manducación o de la mandíbula. Atención con esto que es muy importante.
Y ahí yo, bueno, todo lo que voy a trabajar respecto de lo que cómo está cortada la descripción de la canasta, por favor, atención con esto, ¿no? Porque al principio, eh, cuando ella comparte las bocas que se abren y que se cierran, que tragan, que mastican, todo lo que tiene que ver con la manducación está contado de manera muy naturalista, ¿no? Luego, cómo se va pasando la botella de Burdeos es muy importante, ¿no? Atención, porque ahí hay un paso muy importante, hay que limpiar la boca de la botella. Esto lo sabemos, ahora con la pandemia más, que no se puede pasar el mate, ¿no? Limpian la boca de la botella para tomar todos de la botella. Y atención porque Cornudet puso los labios en el sitio húmedo de Bola de Cebo. Atención con esos elementos de cierto erotismo muy sutil entre Cornudet y Boule-Suif. El momento en que comparten que él posa los labios sobre el sitio húmedo de Bola de Cebo. Y ahí viene la segunda descripción de la canasta, ¿no? Que me interesa mucho trabajar, porque todavía, cuando uno cree que la canasta había terminado, de descripción de lo que dije, los pollos en gelatina, las frutas, los dulces, sigue la cosa. ¿Qué hay? Paté de hígado de ganso, paté de alondra, un trozo de lengua ahumada, peras de carcasón, pepinillos, cebollas en vinagre. ¿Pero qué era eso? Yo me lo pregunto. Y dice algo tremendo, el texto, que yo lo pienso en términos de Lévi-Strauss. Las mujeres todas adoran las cosas crudas. ¿Qué es esto? De lo crudo y lo cocido. Conocen el texto de Lévi-Strauss, ¿no? El gran antropólogo, Claude Lévi-Strauss. Lean, por favor, lo crudo y lo cocido para hacer una interpretación de este texto. Se supone que la comida cocida es un punto ulterior de la cultura y de la civilización. Cocer los alimentos. Hoy, que todo lo que vemos en la televisión es programas de gastronomía, Dios mío, estoy harto de que me expliquen cómo hacer la torta, el huevo frito, ¿no? Qué básicos, ¿no? Quiero ver un programa donde me expliquen Joyce, por favor, hábleme de Borges, que nadie sabe. Y ahora a las 10 de la noche tenés que bancarte los programas de que hacen las tortas, ¿no? Dios mío, ¿a dónde hemos caído? ¿Vieron lo que está pasando, no? Yo prendo la televisión, son todos programas de comidas. Es insoportable, ¿no? Lo digo un poco en broma. Los almuerzos de los famosos. Los almuerzos, Los famosos. ¿no? Todo eso, pero tal cual. Bueno, vuelvo a lo mismo. Lo crudo y lo cocido. Atención con esto, ¿no? El concepto de lo crudo y lo cocido, ¿no? Y ahí Bola de Cebo, que es una partista, con lo cual directamente va a estar ligada la comida con la política. Me interesa esto. La comida con la política, ¿no? ¿Qué tiene que ver? ¿No? El patriotismo de la puta patriota, ¿no? Donde ella aparte renuncia un poco a su condición. Dice, si yo fuera hombre, por Dios, ¿no? Ella hubiera matado prusianos, ¿no? Y los otros viajeros la felicitan de alguna manera por ese patriotismo, ¿no? Y está el otro, que es el Cornudet, que es el demócrata, ¿no? Ella es una artista. Atención con esto, ¿no? La idea de la relación entre comida y política. Me interesa mucho, ¿no? Con lo que hemos visto en estos últimos días también, ¿no? Que está pareciendo que siempre vuelve acá en Argentina. Con el peronismo se come. ¿Estamos comiendo ahora? Con el peronismo se garcha. Lo escucharon, ¿no? Ese término, ¿no? Con el peronismo se garcha, con el peronismo se come. Ah, qué interesante. Entonces quiere decir que Maupassant estaba cerca, la comida y política, placer y política. El garche de la puta, digamos que va a servir para que puedan llegar a Dieppe. Lo digo de manera poco académica y vulgar. Atención con esto, ¿eh? Y atención que todo esto tiene que ver específicamente con una figura que es un tropo muy común, uno de los grandes tropos que hay, que es la cornucopia. Yo lo conté, la idea de el cuerno de la abundancia. Saca algo de esa canasta y vuelve a aparecer. Que el texto tenga por lo menos dos descripciones partidas de la canasta me interesa, porque ahí hay una idea de desborde, hay una idea de serie indefinida, de serie heteróclita, ¿no? Que es muy interesante, donde la escritura prácticamente no llega a puntos de que se centrifuga, pero podríamos decir que hay una idea como de abundancia verbal, que no es típica de Maupassant, porque justamente algo que Maupassant no tiene es abundancia verbal, todo lo contrario. Algunos dicen que Maupassant, como dice en un caso, digamos, Barthes, no tiene estilo, o es un estilo muy chato, o es un estilo de pocas palabras, o es una lexicografía un poco básica. Yo dije que cuando uno quiere aprender francés siempre te traen un cuento de Maupassant. Cualquiera que ha estudiado francés ha leído un cuento de Maupassant, porque los cuentos de Maupassant más o menos con un francés medio lo agarras.
Interesante esto, ¿eh? La cornucopia es la cornucopia de los romanos, ¿no? Desde el fin de la antigüedad se la conoce así. Es un típico tropo en el sentido de figura, ¿no? Que implica toda figura de abundancia, profusión, variedad, recursos, toda la estética de la abundancia, ¿no? Que va a estar, digamos, justamente como el nombre lo dice en latín, va a estar específicamente desde los finales de la antigüedad latina, ¿no es cierto? Y va a avanzar, digamos, prácticamente hasta nuestros días. Hay grandes momentos de la cornucopia o grandes momentos, digamos, donde todo esto aparece de una manera muy sofisticada en la literatura. El gran momento, por lo menos, de la cornucopia en la literatura francesa es el famoso prólogo de Rabelais, de Gargantua y Pantagruel. Saben ustedes qué es lo pantagruélico, ¿no? Ha quedado como adjetivo dentro de la literatura, y bueno, yo lo que diría es que esta canasta es pantagruélica, es rabelesiana, ¿no es cierto? Es decir, esta idea heteróclita de las cosas que van saliendo ahí, ¿no? Es una forma de invocar de alguna manera el tropo, digamos, rabelesiano de la cornucopia, pero atención, con todo lo que tiene que ver también con el tema de la digestión, cómo digerir todo eso. La abundancia es una consecuencia, evidentemente, de una suerte como de epifenómeno, digamos, del sentido, y que tiene que ver con la compresión de estos sentidos que están ahí subsumidos en el carro, porque aparte están encerrados, todo se huele, ¿no? Todo significa pelar una mandarina, ¿no? Vieron que la mandarina es riquísima, pero es muy delatora. No se puede comer una mandarina en un tren porque todo el mundo huele la mandarina, en un colectivo. Bueno, esto pasa acá. Imagínense en los olores que había ahí. Entonces, este cuerno de la abundancia, una suerte de alguna manera, yo la pienso esa canasta como una suerte de caja de Pandora, ¿no? Con lo que va saliendo de ahí, ¿no? Hay una noción del texto como abundancia, y la única que tiene abundancia, la única rica en eso es Bullsif. No son ricos los burgueses, ni los de la baja nobleza, sino justamente es el episodio, digamos, clave de ella. Y por eso tenemos que ir directamente al fenómeno de la canasta. Y piénsenlo en sentido, entonces vuelvo a decirlo, como un momento donde el texto se centrifuga de alguna manera, ¿no? Y que va a cobrar una dimensión muy grande. Atención, porque ella entonces, lo que podemos decir acá es que cuando ella entrega el cuerpo, ella ya entregó la canasta, es decir, ya entregó su comida, ¿no? Y la canasta queda vacía, ¿no? Ahí, digamos, la idea de que el cuerpo de ella, si el cuerpo, digamos, si la canasta es una suerte como de extremidad, o un plus del cuerpo de ella, ¿no es cierto? Atención con esto, es que de alguna manera ella va a quedar, de alguna manera, antes de ser entregado su cuerpo, con la canasta vacía. Es decir, ella queda, digamos, totalmente vaciada, digamos, de esa abundancia con la cual ella va a subir directamente a la diligencia. Atención que en la parada, ¿no es cierto? En la posada, la segunda comida en la posada, ¿no es cierto? Es muy interesante porque también hay toda una estructuración que a mí me interesa ver. Esto que hablé ya antes de la botella de Burdeos, que se la comparten, hay ciertos alcoholes que pueden ser compartidos. Hay como una idea más democrática, más popular de los alcoholes que se pasan. Atención con esto, ¿no? Que en el momento de la posada, hay también algo ahí, es muy interesante. Yo quisiera que hagan un trabajo sobre eso, ¿no? El ron, por ejemplo, el ron de la cantimplora de Cornudet, ¿no? La sidra, la cerveza, el ron y el vino no son lo mismo en este relato. Si yo quisiera entrar a una suerte de close reading, yo diría, hay alcoholes más democráticos, hay alcoholes más burgueses. Lo sabemos todos. El sábado me voy a una discoteca, si te podés pagar el gin tonic. Si no, me con el Fernet. No es lo mismo. No sé cuánto vale un gin tonic en una disco. Debe valer 500, 600 pesos. El Fernet no vale eso. Evidentemente, esto está también. Hay toda una construcción, digamos, de la comida, una discusión de los alcoholes respecto de esto. Bien, ahora voy específicamente a el nudo del relato, ¿no es cierto? Es la idea que no van a partir, digamos, hasta que se entregue de alguna manera. El cuarto día se pida por varios días, digamos, ¿no es cierto? El no de ella, ¿no? Y cómo, digamos, ahí aparece justamente el miedo social, los más ricos como más aterrados, ¿no? Los burgueses también, toda la hipocresía que se desnuda ahí, ¿no es cierto? Y finalmente algo que pone en las claras el texto, que es el resentimiento de Bola de Sebo, ¿no?
porque ella no fue de alguna manera en secreto a ofrecerse a los prusianos. ¿Mm? A mí me recuerda mucho, si quieren trabajar sobre este tópico también en la literatura latinoamericana, es muy interesante Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, La Casa Verde, por ejemplo, o Pantaleón y las visitadoras. Dos relatos donde evidentemente va a estar el tema de la prostitución. La Casa Verde, la gran novela de Mario Vargas Llosa, y Pantaleón y las visitadoras. Interesantísimo lo que está pasando ahí. Bien. Voy a todo lo que tiene que ver con la entrega de su entrega, digamos, el momento en que el oficial, digamos, directamente exige directamente la entrega de la bonapartista, digamos, de Bola de Cebo, para poder llegar a destino, ¿no? Cómo conspiran entre todos para que eso ocurra. Y acá atención con esto, es que yo también ahí veo uno de los grandes motivos, que es la idea de cómo una mujer a veces paga por toda la guerra o cumple, digamos, la idea de cambiar, digamos, el ritmo, digamos, el rumbo de la guerra. Estoy pensando que de alguna manera también Bull Swift y Elizabeth lo que está cubriendo es todo el tópico de Judith, todo el tópico de Judith, todo el tópico de Holofernes, todo el tópico de Cleopatra con Julio César, todo el tema, digamos, de las cautivas de guerra. Esto también es muy interesante, es un tópico que está trabajando Elizabeth Rousset en Bull Swift. Es Judith, es Holofernes, es aquella que va, se acuesta con el enemigo y lo mata o le corta la cabeza, y ahí hace un efecto de guerra fundamental. Es Cleopatra con Julio César, lo que fue prácticamente el problema de los dos imperios, digamos, del imperio egipcio y del imperio romano. Estoy pensando en el origen directamente de la primera escena de la Ilíada. Recuerdan ustedes, la primera escena de la Ilíada es la gran disputa. ¿Recuerdan, no? Cómo empieza la Ilíada, ¿no? En el año 9 del relato sobre la guerra de Troya, lo que agarra es que Aquiles está enojado, ¿no? Canta o musas la cólera del peli de Aquileo. Aquiles está enojado y justamente el problema inicial con que arranca la literatura universal tiene que ver con las cautivas, ¿no? Las cautivas, Criseida y Briseida, las dos cautivas, son dos cautivas que están en campamento enemigo. Atención con esto, porque entonces lo que está pasando acá es que está trabajando otro tópico muy común, es la idea de, digamos, la prostituta que tiene que pagar con su vida, ¿no es cierto? Perdón, con su vida, con su sexo, ¿no es cierto? Tiene que pagar la idea de cómo poder pasar. Atención con esto, ¿no? Y ahí, bueno, viene el tema crítico, ¿no? Que nosotros ya lo trabajamos sobre el tema de las monjas, porque vimos nosotros el tema de la religiosa. Acá hay una condesa, hay burguesas, podríamos poner a todas en ese mismo paquete, como señoras, entre comillas, la monja y la puta. Es interesante esto, ¿eh? Es felinesco, antes que Fellini, ¿no? La burguesa, la monja y la puta. En los relatos de Fellini aparece esto, como una forma encarnada de la realidad. Y ahí me interesa mucho la incursión de la iglesia, porque, bueno, la ironía y la hipocresía de la iglesia acá la vemos también. Podemos hacer una comparación entre la religiosa, la religieuse y este texto. El tema de que para la iglesia el fin justifica los medios, porque ellas le dan a entender, ¿no es cierto? La condesa le dice que Dios la va a perdonar, ¿no es cierto? Y la monja justifica el hecho diciendo una acción culpable en sí misma se vuelve a menudo, ¿no es cierto?, buena, es decir, la idea de que la iglesia absuelve estos delitos cuando se realizan para la gloria de Dios. Es decir, están justificando que ella se acueste con el prusiano para la gloria de Dios. Es tremendo, es desentrañar la voluntad de Dios. Tanto la condesa como la monja se arrogan conocer que si ella entrega el cuerpo, Dios la va a perdonar. No, quédate tranquila, es para la gloria de Dios, es un acto culpable. Es tremendo lo que estas dos mujeres le dicen respecto de ella, ¿no? Bueno, obvio, atención con esto que a mí me interesa también desde el punto de vista del machirulismo y desde el punto de vista, lo digo en sentido un poco vulgar, del tema de las masculinidades, ¿no? Mientras va a pasar eso, ¿no? Que es justamente, y digo pasar eso casi como en el sentido lacaniano, ¿no? Así como Lacan hablaba del falo como la cosita, esa cosita, ¿no? Ese pedacito de carne, ¿no? Cuando hablo de la cosa, cuando va a pasar eso, cuando ella va a tener que copular, ¿no es cierto?, con el prusiano, lo que hay es toda una sensación, una atmósfera muy machirula, muy masculina, de risas, de brindis,
porque van a brindar después que ella lo logra, y hay una cuestión de chistes oestes y chistes verdes, ¿lo vieron? ¿No? Hay una cosa muy masculina, como bueno, ella se está acostando con el Prusia, nosotros jodamos un poquito. Eso me parece aterrador del relato y me parece una gran hallazgo del relato. La idea que he visto ahora, a la distancia, ¿no es cierto? Pagan champán, el posadero trae 4 botellas que el Valló va a pagar, y ahí hay la liberación, ¿no? Brindan por ella, porque se liberaron, porque ella entregó el cuerpo, y ese es un momento, digamos, crítico, el brindis, hacen un brindis, ¿no? Atención con esto, ¿no? Y atención con esto, ¿no? Porque el único varón que va a poner el punto es Cornudet, donde dice que se cometió una infamia, se va, ¿no? Y dice justamente que no va a participar del brindis. Me interesa también, entonces, acá las nociones de el patriarcado y de la sororidad femenina, cómo va dividiendo las aguas claramente, ¿no? Al subir la diligencia, el señor Loiseau agradece, ¿no es cierto?, no sentarse al lado de Bola de Cebo, con lo cual ella vuelve a ser humillada 2 veces. Ella es humillada al principio cuando la canasta queda vacía, luego cuando entrega su cuerpo, y al final, cuando ofuscada, digamos, como ella no, ofuscada por lo que acaba de pasar, ella, patriota y bonapartista, acaba de entregar su cuerpo al enemigo, ¿no? Nadie la mira, la invisibilidad de la trabajadora sexual, piensa en su canasta, ¿no? Piensa en cómo ella podría haber recuperado lo que tenía, esos pollos, esos patés, esas peras, es tremendo, ¿no? Y llora, ¿no es cierto? Y finalmente, como dice el Loiseau, dice que llora de vergüenza. El Loiseau la define, ¿no? Los Loiseau son tremendos, la define como que está llorando de vergüenza. Atención que yo dije, hay 2 comidas, la primera comida de la canasta, la segunda comida de la canasta, la tercera comida del brindis y la cuarta comida del regreso. Las comidas narran, las comidas van escandiendo todo el tiempo este relato de una manera impresionante, ¿no? Así que es muy importante que destaquen el primer momento de la canasta, la descripción partida de la canasta y lo que se come, el momento del brindis y lo que se hace ahí, con los chistes y qué tipo de alcoholes están circulando. Fíjense que llegan al champán, no había aparecido estos alcoholes que yo llamo alcoholes más democráticos, ¿no? Como la cerveza, el ron, y la sidra, el momento que el festejo se celebra, que ella entregó su cuerpo tras el champán, que se paga, y los burgueses ahí sí tienen la plata para pagar el champán, para eso sí tienen la plata, y el final, que es el final donde aparece, que aparte es gracioso y tremendo, la descripción naturalista de lo que pasa con que compran ahí para ese momento del hambre, digamos, cuando el hambre, digamos, cuando el deseo de pasar por la diligencia ya ha sido superado. Las monjas se comen un salchichón con ajo, Cornudet compra 4 huevos duros y toma la costra de un pan, los condes comen liebre de un pedernal y la señora y el señor Loiseau comen un trozo de ternera. Por favor, analicen esto. Analicen, tomen nota, tac, tac, tac. Este es un cuento para tomar nota, tac, tac, tac. Y definir. Si van a hacer un examen sobre esto, quiero escuchar un examen, tac, 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 con detalles. Porque el detalle es típicamente naturalista y les va a ayudar para poder dar las impresiones de esto. Bien, voy a cerrar con algo tremendo respecto de este relato patriótico. Es un relato patriótico, me atrevo a decir, ¿no? Es un relato patriótico con prostituta, ¿no? Podría ser el nombre de un cuadro, ¿no? Como un dibujo. Relato patriótico con prostituta, así lo llamaría yo esto, ¿no es cierto? Cornudet silba la marsellesa. Atención. El canto popular, ¿no? Los vecinos que tienen al lado no lo ven con buen grado, ¿no? Pero canturrea las palabras, ¿no? Es un silbido un poco vengador, hay una venganza en el silbido, ¿no? Hay un espíritu cansado en este silbido, bueno, ¿no? Tuvo que ser entregado el cuerpo de Billy Swift para que nosotros sigamos, pero esa entonación es una entonación patriótica que coincide específicamente con el llanto de Bola de Cebo, ¿no? Que recorre un poco, digamos, las estrofas del himno. Atención con los relatos o las películas en que Francia coloca o los norteamericanos colocan el tema del himno, ¿no? Estoy pensando en Casablanca, ¿recuerdan la famosa película Casablanca de Humphrey Bogart? Obvio. Obviamente, donde aparece, digamos, en qué momento aparece la marsellesa y cuál es la función dramática que tiene la marsellesa. El cerrar con el himno nacional, cerrar con la marsellesa, es fundamental en este relato porque le da un cierre irónico también sobre, bueno, se canta el himno y se llora porque la patria ha sido vencida y la patria ha sido, digamos, horadada en el cuerpo, digamos, de la puta patriótica, para llamarlo de alguna manera, ¿no? Con esto termino el comentario sobre este texto. Tenemos muy pocos minutos, pero me gustaría escuchar alguna pregunta.
Os salvo. Chau, chau. Chau, Liz, gracias. Gracias por seguir nuestras clases. A vos, a vos. ¿Quién? Sí. Sí, de pronto me acuerdo. ¿Cómo? Primero, te quería decir nada más que yo tengo, ya vamos a ver querer después. Yo tengo la película de querer de Jarrah, ¿sí? Sí, esta la paso. La tengo, te agradezco. Tengo una edición francesa que viene atrás con el compact de la película. Ya no sé dónde poner el compact, pero la película la tengo. Te agradezco. Sí, les recomiendo ver la película, por supuesto, de Fassbinder. Es muy interesante ver la película porque es bastante fiel a la novela, por supuesto. Igual siempre la novela es maravillosa y deslumbrante, la película también, pero bueno, nosotros vamos a trabajar la novela. El próximo lunes empezamos con Jean Genet, 2 clases de Jean Genet. Yo voy a dar clases sobre Genet la primera y la segunda vamos a trabajar directamente Querelle de Brest. Así que les pido por favor que la lean para el próximo lunes o para el otro. Ya nos quedan... El problema es si son 3 clases de Querelle. La tercera es sobre parcial. ¿Cómo? El problema es que son 3 clases de Querelle en el campus. No te entiendo muy bien, Santiago. Pero en el campus dice que son 3 clases de Querelle. ¿3 clases? Bueno, no, me parece que no. Me parece que no. Nos quedan 4 clases, me parece. Creo que son 2 de Querelle y 2 de Duras. Por aparte se nos termina. Puede ser que haya 3, no sé, me parece que son 2. Pues se nos termina. Después tenemos aparte la fecha, hay un feriado el 22 de noviembre y ahí tenemos que terminar. A mí me parece que nos quedan 4 lunes. El último clase es el... Ya piensa. O el 18 creo que es una clase, creo. Sí, no me acuerdo. Bueno, por eso, estamos hoy a 18, falta un mes, son 4 lunes. A mí me parece que son 2 de Genet y 2 de Duras, como siempre ha sido. Me puedo fijar en el cronograma del campus, pero puede ser estar equivocado, pero me parece que son 2 y 2. Así que y aparte, bueno, el problema es que en el medio, por supuesto, vamos a tener el parcial, ¿no? Que es, si no me equivoco, la última semana de octubre o la primera de noviembre. El 1 de noviembre. Les diría que vayan ustedes leyendo, no sé cuál es la fecha, porque la pone la jefa de trabajos prácticos, la JTP, que es la profesora Afnu. Ella habrá decidido y yo confirmo la fecha del segundo parcial, pero me parece que es la última de octubre o primera de noviembre, creo que estamos ahí. Entonces, 1 de noviembre al 8 de noviembre y el laboratorio es del 8 de noviembre al 15. Exacto, recuperatorio, ahí terminamos las clases, sí. Por eso, me quedan 4 clases, 2 clases de Genet y 2 clases de Duras. Espero que puedan venir y que terminemos este cuatrimestre que ha sido tan interesante. Pero bueno, nos quedan solo 2 autores. Yo les pido por favor que vayan a esa lectura de esa novela importante con la gloria que tenemos. Es que yo les recomiendo que este libro se lo compren porque está en las librerías, en la edición de Cuenco de Plata y la traducción de Tununa Mercado. Es una traducción reciente, muy reciente y muy bien hecha de mi querida Tununa Mercado. Y hay un artículo mío que salió en página 12 sobre la novela. Así que se pueden bajar. No me acuerdo cómo se llamaba el artículo ahora, pero hay un artículo mío en página 12 sobre la novela de Querelle de Brest, cuando salió la nueva traducción de Tununa. ¿Alguna pregunta sobre Bola de Sebo? Bueno, les quiero agradecer entonces a todos. Gracias por esta clase, espero que hayan podido aprovechar este texto tan interesante y vamos a pasar directo al siglo XX con Jean Genet en la próxima clase del lunes. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, Walter. Gracias. Buena semana. Gracias. Buenas noches a todos.